Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Muy bien, mira. Hola, un poquito Ya. me atrasé, hola, un poquito me atrasé, pero vamos a empezar, ¿ya? Mientras los demás van entrando. Hoy vamos a hacer una introducción a lo que es la informática, ¿no? Vamos a ver un poquito de cómo es que apareció esta área, y a qué está apuntando en el futuro, ¿ya? Entonces, algunos conceptos son más que todo teóricos o informativos, ¿ok? Entonces, si tienen alguna pregunta, lo escriben en el chat y al final los vamos a ir revisando. ¿Listo? Bueno, entonces la informática básicamente a nosotros nos va a servir para ir valorando los primeros medios de cálculo. Bueno, este tema, ¿no? Valorar los primeros medios de cálculo que han existido a través de la historia y un poquito con el tema de analizar las características físicas de una computadora. Esto lo vamos a enfatizar en el siguiente capítulo. Acá solamente lo vamos a iniciar. Valorar la importancia del software también de la informática. Esto a partir del capítulo 4 lo vamos a explotar mucho más todavía. Por ahora también lo vamos a ver muy levemente, ¿ya? Entonces, sobre todo es darnos cuenta de los conceptos básicos que trabajan o que funcionan en esta área de la ciencia y luego ver las ventajas que tiene conocer de esta área para nosotros. Entonces, esta materia, Introducción a la Informática o Informática 1, se divide en dos áreas, ¿no? Desde el punto de vista que está estructurada la materia, ¿no? Una que es valorar la tecnología y conocer los conceptos básicos. Esto lo vamos a ir trabajando hasta el primer parcial. ¿Mm? Y luego viene el área de programación o algoritmia, ¿sí? Que están pegados los dos. Y todo esto, fíjense, es para la segunda parte de la materia, programación y algoritmia, pero todo eso apuntando a que nosotros aprendamos a pensar o hagamos el ejercicio de pensar, es decir, estructurar las ideas de tal manera de que tengan una secuencia lógica, ordenada y, por supuesto, nos ayuden a desarrollar una solución factible que solucione algún o que llegue a pues solventar algún problema que se ha presentado o que tenemos que solucionar, ¿no? Entonces, ese es el objetivo final que tiene la materia al utilizar esta área de la informática como una parte del estudio, ¿ya? En la vida real, nosotros todo el tiempo resolvemos algoritmos, ¿no? Cuando tenemos un problema, lo que planteamos es en realidad un algoritmo. Ahora, lo que está sucediendo es que en la vida real lo hacemos de una manera desordenada, sin un foco que le dé un camino más estructurado, más correcto, con el objetivo de alcanzar la solución del problema, ¿ya? Entonces, eso vamos a verlo en la segunda parte de la materia. Ahora, la definición de informática puede ser pues hecha desde el punto de vista de varios autores, pero una simple definición puede ser, es la ciencia que estudia el tratamiento automático y racional de la información, ¿ok? Entonces, tratamiento, ¿no? Automático y racional. Automático en el sentido de que está apoyado siempre de esta máquina que es la computadora, ¿no? Y racional desde el punto de vista que tiene una lógica, ¿no? O sea, el sentido también va acá la parte cuando nosotros manejamos información, ¿cierto? Si lo hacemos de mala manera, sin nada de ética, ahí va la ética, ¿ok? Podemos hacer mucho daño, ¿verdad? Pues hoy en día, por ejemplo, hay mucho problema, ¿no? Con los datos que están por ahí publicados. Antiguamente, cuando el Internet apareció, las redes sociales aparecieron, la gente empezó a crearse cuentas en Facebook, ponían su teléfono, su casa, fotos de su casa, su auto y mucha información pública, ¿no? Y toda esa información, pues cuando se agarra de manera mala o sin ética, puede causar mucho daño, ¿no? Entonces, esa es también parte, ¿no? De la funcionalidad de la informática y en su definición también está, ¿no? Automático y racional de la información. Ok. Entonces, ¿qué, perdón, ¿qué funciones debe cumplir? Desarrollar nuevas máquinas,
¿sí? Desarrollar nuevas máquinas porque pues el avance tecnológico hace o posibilita que las cosas vayan mejorando o se vayan superando, ¿ya? Cosas que en el pasado no se solucionaban, hoy en día sí se hacen, pero es gracias al desarrollo de nueva máquina, nuevo hardware, ¿no? Aplicaciones informáticas, es decir, el desarrollo de software, ¿ya? Si yo les mostraba el Office, el Word que yo ocupaba cuando apareció la primera versión, no tiene nada que ver con los nuevos Office de hoy en día, ¿no? De hecho, primero nació el Office con Word, Excel nada más, luego le aumentaron PowerPoint y luego de repente empezó a haber un Access, base de datos y bueno, hoy en día hay Project, Visio y un montón, ¿no? De aplicaciones que le han ido aumentando. Entonces, eso es parte de lo que es el trabajo de la informática, ¿no? Preocuparse por el desarrollo de nuevos software. Y por ende, al haber nuevas máquinas, nuevo software, también genera nuevas formas de trabajo, ¿no? Nuevas formas de trabajo para los usuarios. Por ende, esto va también relacionado con el desarrollo de nuevos sistemas operativos. ¿Esto qué quiere decir? La computadora que usamos tiene un software grande llamado sistema operativo que lo administra. Entonces debemos imaginar que cada máquina que ocupamos tiene un pequeño sistema operativo que lo administra y lo controla. ¿Sí? Las máquinas no funcionan solas, funcionan acompañados de un software y ese software principal que administra la máquina misma es normalmente conocido con el nombre de sistema operativo. El sistema operativo más conocido es el que viene en las computadoras porque nosotros los usuarios encendemos la computadora y este software aparece haciendo posible de que tú puedas usar la máquina complicada de manera sencilla porque haces un simple clic y le das órdenes, ¿no? No tienes que hablarle, no tienes que escribir nada complicado, das clic aquí, clic allá y las órdenes le van llegando a la computadora, ¿no? Bueno, algunos conceptos básicos. Número uno, pues la computadora, ¿no? Una computadora es una máquina, ¿no? Debe ser considerado como lo que estamos viendo enfrente, ¿no? Por más que está un poco distinta de las máquinas que vemos hoy en día, esto es una computadora. El concepto más próximo a lo que es una computadora puede ser que es una máquina capaz de realizar operaciones de manera automática, ¿no? Entonces, en realidad la necesidad de crear una computadora vino a raíz de ello, ¿no? Había una necesidad de eh, trabajar con grandes bancos de datos, ¿no? Millones, y hacerlo de manera más rápida. Porque todo lo que hoy en día hacemos lo hacían de alguna forma de manera manual en el pasado. En el pasado había contabilidad, lo hacían manualmente, no lo hacían con computadora, no lo hacían con software. ¿Sí? En el pasado se hacían censos. El censo es el más famoso porque fue un icono para crear la computadora. Se dice mucho de que justamente fue el detonante de una necesidad que hubo en Estados Unidos, porque tenían un censo y ellos tenían muy poco tiempo para entregar información de ese censo. Y es ahí donde apareció, ¿no? El tema de crear, ¿no? O automatizar, ¿no? El tratamiento de la información que tenían a raíz del censo, ¿no? Entonces, bueno, la computadora entonces es lo que ven acá, hardware, ¿sí? Esto es hardware, todo lo visible, palpable que tiene es el hardware, más software. Y que software es la parte no tangible, que no puedes tocar. Es la parte lógica que tiene la computadora, ¿no? Podemos ir y decir que es tal vez similar a la parte pensante que tú tienes dentro de tu propio hardware, ¿no es cierto? Porque todo lo físico que tú tienes es como un hardware, ¿no? Pero adentro de ti está la parte pensante, está tu cerebro, ¿verdad? Y es ahí donde se procesan todas las operaciones aritméticas tuyas y también lógicas y tu capacidad de decisión también está ahí. Entonces, ese es más o menos el concepto de lo que es un software en una computadora. Entonces, una computadora puede ser definida con esa formulita, ¿no? Es hardware más software, es una máquina que nos sirve para el tratamiento automático de la información. ¿Sí? Eso es básicamente la computadora. Lo que ven aquí básicamente es lo conocido por ustedes, el monitor, aunque este ya es antiguo. Tienen el teclado, tienen el mouse,
los parlantes, acá la impresora, esta cajita debajo del monitor todavía, bueno, depende del modelo de computadora, viene a veces así, debajo del monitor, u otras veces viene como una mini torrecita al ladito del monitor en forma vertical, ¿no? Pero acá dentro de esta caja están los componentes fundamentales de lo que llamamos computadora. Todo esto que ves afuera de la caja es lo llamado normalmente periféricos, ¿no? Porque los ves y son elementos o herramientas o accesorios que tiene que usar el computador para que funcione. Sin embargo, la parte pensante del cerebro o lo esencial para que esta máquina funcione está acá dentro de esta caja. Si nosotros encendemos el botón power de esta caja y la caja no levanta, quiere decir que hay un error interno. Y por más que todo esto esté bien, no va a funcionar la computadora. Cuando viene un técnico, normalmente no te revisa el mouse ni el teclado, porque eso es rara vez fallan, y si fallan tú mismo te das cuenta, y pues simplemente desenchufas y te compras otro y conectas y no es muy caro, ¿sí? Pero cuando este no enciende, tienes que llamar a un técnico que haga una revisión interna de la caja, y eso hay que hacer sabiendo, ¿no? Porque los componentes se dañan cuando se los manipula de mala manera. Y otras veces puede ser el monitor, tal vez, que de repente esto sí prendía el foquito de encendido y este está bien, pero tal vez el monitor está dañado en el sentido de que se ha quemado, puede ser, porque este tiene su fuente de alimentación propia, se ha podido quemar, o se ha desconectado tal vez el cable de alimentación, ¿no? Entonces va entre estos dos lugares normalmente las fallas, ¿no? Ahora, lo básico para nosotros como usuarios cuando una computadora no prende o falla es revisar el suministro de energía eléctrica, ¿no? El monitor tiene dos cables, uno va al CPU y otro va a corriente. El cable a corriente hay que ver que funcione esa toma de corriente, que esté correcta, ¿no? El CPU también tiene un cablecito que sale normalmente de su parte de atrás, ¿sí? Que no, acá no se está viendo, de repente pues este cable grueso que está por acá, pero bueno, sale un cablecito y va también a una toma de corriente, ¿ya? Cuando el CPU no levanta es clarito porque le das, si hay corriente y le das power, hay unos foquitos por acá que se prenden. Si esos foquitos no se prenden indicando energía, quiere decir que hay un problema interno, ¿ya? Y bueno, depende del técnico, ¿no? Tiene que revisar qué ha pasado. Puede ser solamente el suministro de energía, o puede ser un procesador, o bueno, algún componente interno que se ha dañado por algún mal manejo o por algún problema con la energía eléctrica en la zona donde conectas la computadora, ¿ya? Pero bueno, eso sería lo básico para nosotros para entender más o menos qué hacer. Entonces, internamente la computadora, dentro de la caja case, tiene esto, ¿ya? El hardware del computador es todo lo que vimos en la anterior gráfica, ¿no? Son esos periféricos que están fuera de esta caja case, ¿no? Pero cuando hablamos de hardware, ¿no? Está incluyendo lo que está fuera de la computadora más lo que está dentro de la caja case, ¿ya? Por eso aquí solamente está mencionando al monitor, ¿ya? Pero pude haber prácticamente puesto aquí el mouse, el teclado, pero en esta gráfica quisimos solamente resaltar los principales elementos que hacen a la computadora. Hardware es todo lo que ves de la máquina, ¿ya? Ahora, en esta gráfica lo que vamos a intentar descubrir es qué tiene adentro de la caja case, porque eso es lo que puede que falle y que nos ocasione problemas, ¿ya? Vamos a ir con los elementos principales dentro de la caja case. Primero, hacerles notar que esto es la caja case. Vamos a hacer, ahí está. Oye, raro. Ah, es que está negro. Ya. Esto de acá es la caja case, todo esto, ¿no? La caja case, ahí alberga ciertos componentes internos la computadora que hay que conocerlos. Entonces vamos a irnos por grados de importancia, ¿ya? Dentro de esa caja case tenemos este de acá, que aquí está puesto como número 2, ¿sí? Es la plaquita verde que están viendo al lado, ¿ya? Esta, toda esta plaquita verde es denominada tarjeta madre, ¿ok? ¿No? Uy, está con, vamos a, ok, la tarjeta madre.
o placa madre o motherboard, eso es toda esta placa verde. Si esto se quema, hay que cambiarlo y ocasiona mucho problema porque aquí viene adheridos o pegados, si quieren ver, o incrustados algunos otros componentes, ¿no? Como estos que están viendo acá. Y si esto se quema, entonces significa que toda esta placa hay que reemplazar. Es cara, ¿sí? Es cara la placa y bueno, al reemplazar hay que ver que estos componentes incrustados, si se los vuelve a poner adentro, van a ser compatibles. Entonces es un dolor de cabeza que se daña la placa madre porque muchas veces al cambiarla por otra vas a tener dificultad en encontrar una que sea compatible con todos estos componentes que están incrustados por acá, ¿ya? Entonces ahí es el dolor de cabeza del técnico. Idealmente, si uno la cambia por una idéntica, ¿no? Pero, pues, si ya es antigüita la máquina, normalmente la decisión es reemplazar toda la máquina, porque cambiar esto va a requerir cambiar esto, entonces definitivamente terminas cambiando la máquina por una nueva y te va a salir mejor, ¿no? Entonces ahí está un dato. Ahora, dentro de esta placa madre, que su principal función es hacer posible la comunicación entre los componentes internos que hay dentro de la caja case, ¿ok? Ese es su trabajo, hacer posible la comunicación, la interacción entre los diferentes componentes, por eso miren, vienen incrustados adentro de él. La placa madre en esta gráfica no se ve, pero si pudiéramos ver a través de una lupita, veríamos que aquí hay una serie de hilitos bien rectitos y delgaditos por toda la placa, yendo y viniendo en todas direcciones, ¿sí? De manera recta, obviamente, ¿sí? Ahora, Sí, sí. esos No, no, hilitos, vamos a ver. Ok, esos hilitos que les mencionaba son llamados buses, ¿ya? Son verdaderos canales de comunicación entre todos los componentes que están aquí. De aquí va información por acá, de acá le vuelve por allá. Entonces todo eso está intercomunicado a través de esos hilitos muy delgaditos dentro de la placa madre. Por eso no hay que tocar lo que no sabemos, porque la placa madre tiene algunos circuitos electrónicos bien pequeñitos. Te cuento que si le presionas a alguno de manera indebida, se va a doblar un poco y ya fue la placa madre, se daña completamente. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno manipula esto. Es grande, pero tiene componentes bien pequeñitos adheridos a él, donde fácilmente puedes dañar empujando uno u otro, ¿no? Y el dolor es que se pierde la placa completa, ¿no? Se daña completa y hay que cambiarla completa. Pero bueno, ahí están cosas que pueden suceder. A ver, vamos con otra. Dentro de la placa madre, otro componente súper importante es esto que está por acá, el número 3. Le vamos a denominar a este, bueno, aquí vamos a poner su nombrecito. Le puedes decir CPU o microprocesador, ¿sí? Aquí le vamos a llamar procesador, ¿ya? El procesador, que es el cerebro del computador, ¿ya? Hoy en día le llaman microprocesador porque es muy pequeñito, pero le voy a poner genérico de ahí, procesador o microprocesador, es el CPU del computador. En esa pequeña pastilla que están viendo es donde se generan las operaciones de cálculo que tiene el computador. El computador nació por la necesidad de calcular y almacenar información, básicamente, ¿no? Para tratarla, ¿no? Calcular y almacenar información para poderla tratar. Entonces, el procesador es el encargado de hacer todos esos trabajos, por eso se llama procesador, ¿no? Operaciones aritméticas, operaciones de cálculo, es su trabajo principal que tiene el procesador. Luego lo vamos a analizar mucho más. Por este otro lado, a ver, este de acá, bueno, tal vez estoy errando un poco las distancias, pero vamos a decir que este de acá le podemos llamar memoria ROM, ¿ya? ROM, ahí está. La ROM es una memoria de solo lectura que viene para almacenar un pequeño programa, ¿sí? Que es súper importante para que el computador pueda inicializar, ¿ya? Eso hay que tenerlo muy claro. La memoria ROM trae un software especial que hace posible que la máquina levante y luego se cargue el sistema operativo del computador, ¿sí? Entonces, en el fondo, cuando le diste el botón Power, no
cargó en un primer instante al sistema operativo. No, cuando le das el botón Power, carga el programa que viene cargado en su memoria ROM. Es muy pequeñito, muy complicado, el técnico le entiende, sabe cómo entrar a él. Nosotros solamente debemos saber que es un software que barre todo el hardware, lo testea y si no ve errores, propicia de que se levante el sistema operativo. En realidad, el que hace que el sistema operativo se levante es la memoria ROM. Esa es la que lo manda a llamar y luego el sistema operativo aparece con el logo del sistema en pantalla y tú ya estás dentro de tu máquina, ¿no? Para poderle dar órdenes. Entonces ese es el trabajo de la memoria ROM. Hoy en día se le ha cambiado mucho el nombre, o algunos le dicen BIOS, ¿no? Porque, bueno, básicamente trae un programa llamado BIOS. Decirles de que hay formas de entrar a este programa, ¿ya? Para poder ver cómo es, pero no es recomendable entrar ahí si uno no sabe cómo utilizar. Un simple mal manejo de ese programa y tu computadora simplemente no va a funcionar. Puedes bloquear el mouse, el teclado, la tarjeta de red, puedes bloquear el monitor o algunos puertos, etcétera. Entonces, mejor no tocar si no sabemos, pero saber que es un programa que se encarga de revisar la salud que tiene la máquina y para ver si ya está lista para poder cargar el sistema operativo y propiciar que se cargue cuando todo está bien, ¿no? Si algo anda mal, este programita que viene acá te muestra en pantalla en letras blancas, porque la pantalla se muestra en pantalla negra, te muestra en letras blancas un mensaje de error, ¿ya? Te dice ta, ta, ta. Entonces puede ser que el procesador esté dañado, puede ser de que algún componente como la RAM esté ocasionando problemas, etcétera. Que el técnico interprete y con eso ya sabe qué hacer, ¿ok? Acá vemos otro componente, lo voy a hacer una flechita desde acá. Estas verdecitas son las llamadas memorias RAM del computador, ¿ya? Las memorias RAM son conocidas como memoria principal del computador porque es allí donde son cargados los programas de aplicación y los archivos al momento de ser utilizados por los usuarios. Cuando haces clic sobre un archivo, debes tener la idea de que el sistema operativo ha llevado ese archivo que estaba grabado en tu flash o disco duro a memoria RAM, o sea, lo lleva a esta pequeña tabletita, ¿sí? ¿Por qué lo lleva a memoria RAM? Porque esta es una memoria muy rápida, ¿no es cierto? Y por ese motivo los programas de aplicación y archivos son cargados en ella para que el usuario pueda hacer clic, clic, clic sin darse cuenta en uno y otro lado de manera muy rápida. Entonces la RAM se caracteriza por ser una memoria pequeña, porque bueno, no es muy grande, normalmente viene hoy en día las máquinas con 8 gigas mínimamente, ¿no? Y están llegando a 16, 64, 128 gigas ya las super máquinas, ¿no? Pero fíjate, estoy hablando de muy poco tamaño, son tamaños pequeños. Más adelante voy a esclarecer las unidades de medida en la informática para que ustedes entiendan qué tan pequeño es un giga, que es lo que estoy hablando ahorita, y qué tan grande es un terabyte, que es la siguiente medida que se utiliza. ¿Ok? Por ahora, imaginemos que la RAM es una memoria pequeña y muy rápida y por ello ahí funcionan las aplicaciones y son cargados los archivos de usuario también ahí al momento de ser utilizados. Luego tenemos, acá puede ser, miren, acá se ve como si estuviera afuera, pero esto básicamente es el disco duro, ¿ya? Este de acá está dentro de la caja case, le puedo decir aquí disco duro, todavía le decimos así, aunque tiene unas variaciones por la tecnología que ha un poquito mejorado en el tema de disco duro, pero en realidad este es un gran almacén de datos. Propicia de que puedas almacenar ahí mucha información. No es tan rápida como la RAM, pero es una memoria que viene justamente con la propiedad de ser un lugar de almacenamiento seguro de la información. Difícilmente se daña, falla o hace que pierdas información. Puede ser después de muchos años de uso, puede dañarse, ¿ya? Y entonces, normalmente la regla es una, ¿no? Si bien el disco duro tiene la tradición de ser conocido como un lugar de almacenamiento seguro de datos, nada dice que en algún momento se puede dañar. Entonces, todo aquello que nos duele perder, hay que guardarlos en algún lugar adicional, no solamente en el disco duro de la máquina. En un flash es muy mala idea tener una copia. El flash es solamente para manejar información de un lado al otro, pero no de manera segura porque se pierde, se daña, etcétera.
Entonces, el consejo siempre es, si está en tu disco duro, está seguro, pero busca otro lugar de almacenamiento donde tengas una copia de seguridad, porque puede dañarse el disco duro y perder mucha información y, bueno, hay información valiosa a veces que puedes perder ahí, ¿no? Ahora, este es un disco que viene escondido dentro de la caja case, nosotros no lo vemos, sabemos que existe porque tú grabas archivos y se graban acá. Cuando un programa se instala en la computadora, también se graba por acá, ¿sí? Ahora, cuando tú haces clic en el icono del programa en el escritorio, en ese momento el sistema operativo va al disco y ¡flaf! Carga el programa, ¿a dónde? Aquí a la memoria RAM, ¿sí? Y es donde tú lo ves ahí, el programa funcionando y con el cual puedes interactuar de manera segura. Ok, por acá tenemos otro que ya creo que ya no se usa, ¿no? Mucho esto, ¿sí? Esto es el DVD, CD. En mi época lo ocupamos para todo, para instalar programas, para los softwares todavía, ¿no? Lo siguen vendiendo en DVDs. Pero bueno, ahorita normalmente ya lo hemos reemplazado casi completamente por el USB, ¿no? El flash memory, porque ya no andamos grabando en DVDs nuestros datos, ¿verdad? Lo hacemos en los USBs o los flashes, ¿ok? Ahora, algo que me gustaría que entiendan es el hecho de que el DVD, si bien es un lugar donde la información está segura, es probable que tengan problemas como por ejemplo de que después de dos, tres lecturas de DVD, puede ser que se empiece a dañar, ¿no? Y es porque vino solamente para almacenamiento temporal de la información, ¿ya? La forma de funcionar es temporal, es decir, que sí se puede dañar, a muchas lecturas o escrituras se puede dañar, cosa que no sucede en el disco duro y en el USB, ¿sí? Son lugares donde puedes almacenar de manera segura o al menos por periodos de tiempo muy largos, ¿ya? Entonces el DVD ahí está todavía, pero bueno, creo que se va a ir perdiendo de a poco, así como se perdieron los disquetes que usábamos antes. Yo trabajaba con disquetes antiguamente. Hoy en día se trabaja con DVDs y estamos en el proceso de irlo reemplazando ya por otros componentes. Bueno, ahí está. Ay, me estoy olvidando de este. Este, esta vez esa es la causa por la cual la CPU no prende, cuando por más que le des corriente y no da y no da. Este se llama fuente de poder, ¿ya? Fuente de poder. Esta es la fuente de poder, ¿ok? Entonces, cuando tú veas la caja case, vas a ver que de él sale un cable negro y ese cable negro va a la toma de corriente, a un supresor de pico o la pared, ¿sí? Ahora, ese cable negro sale justamente de acá. Este en su parte de atrás tiene una entrada que le posibilita conectarse a corriente al cable negro. Este va normalmente en esta parte de la torre donde está ahí, ¿sí? Ahí al ladito. Y bueno, si no hay corriente en la CPU, solamente hay que revisar que ese cable que está aquí en la parte de atrás esté bien conectado, porque, bueno, puede suceder que tengas tu mamita, ¿no? Que entra y hace limpieza, y por ejemplo ya no sabe, pues, ¿no? Y mueve las cosas por tu computadora, y puede ser que se haya jalado este cablecito, ¿no? Y ya no esté conectado, ¿cierto? O simplemente esté suelto, no esté correctamente acoplado, ¿verdad? Entonces, si no está correctamente el acople, pues no va a haber corriente. Entonces, lo único que hay que hacer es revisar eso para que tú puedas usar la computadora. Ahora, si esto está bien y hay toma de corriente, lo único que puedo decir es de que eh, puede ser que esta fuente se haya quemado por alguna mala tensión, o sea, alta y baja de tensión que ha podido haber en corriente en la noche o en un día de tormenta, ¿no? Entonces se ha dañado y se ha quemado, o también por el tiempo. Si tu máquina es muy vieja, esto sí se daña con el tiempo y bueno, hay que necesidad de cambiar. En las máquinas originales esto es caro, ¿sí? Es caro porque sí o sí tiene que ser del mismo fabricante la fuente de poder. Una máquina genérica, si esto es genérico, eso es barato, ¿no? Ahí en el chiriguano lo compran en 170 pesos, 150, dependiendo de cuál es la potencia que tiene. Entonces uno lo puede reemplazar. Pero esto hay que hacerlo con el técnico porque hay que sacar de la caja case porque esto viene enganchado con tornillos o ajustadores. Entonces hay que saber sacar para volver a poner, ¿no? Entonces, eso es otro de los componentes que puede quemarse.
Bueno, a este lado está como siempre parte del hardware, el monitor, ¿no? El teclado y el mouse, que son súper indispensables para que esto funcione como computadora. Ahí está un resumen de lo que es el hardware y nos vamos a quedar como que lo más importante adentro de con respecto al hardware es la placa madre o tarjeta madre, el procesador, ¿no? El procesador y podemos decir también la memoria ROM, por supuesto. Si la ROM se daña, porque si se daña por si acaso, no va a levantar tu máquina. ¿Mm? Por más nuevita que sea la computadora, si la ROM se ha dañado, se daña todo el equipo, no levanta nada. Entonces, un técnico tendría que ver la posibilidad de reiniciar la ROM. Es un trabajito complicadito, yo personalmente nunca lo he hecho, ¿no? Porque es un proceso de iniciar y si a la mitad falla algo, ya fue la máquina, se perdió, ¿sí? Entonces el técnico tiene que hacerlo muy delicadamente. Si alguna vez tuvieran esa necesidad, una vez que en el chiriguano les va a decir el técnico, bueno, yo lo voy a hacer, pero nada le garantiza que logre terminar. Entonces significa que no se responsabiliza porque la máquina pues quede inutilizada, ¿no? Entonces es bien complicado esta parte de acá por ahora todavía. Y a ver qué va. Uno la placa, dos el procesador, tres la ROM, cuatro la RAM, ¿sí? La RAM, cinco la fuente de poder, ¿no? Entonces yo quisiera que ustedes los piensen a estos elementos y les pongan un orden, ¿no? ¿Cuál va a ser primero, segundo, tercero? Porque en el diagnóstico o en la autoevaluación de este tema te hace esa pregunta. Te pone unos componentes y te dice, póngalos en orden, te dice, de importancia. Entonces, ahí está la toma de decisión, tiene que ir en función a qué? La funcionalidad que tiene dentro del hardware ese componente, ¿ya? Yo, por ejemplo, imposible que ponga un mouse de primera. Por más que sin el mouse yo diga no puedo hacer clic. No, si no hay mouse, tú puedes hacer puedes usar el teclado, ¿verdad? El teclado funciona como mouse, por si acaso, también puedes usar, ¿ok? Ahora, pero pudiera poner la placa madre, pudiera poner el procesador de primer lugar, ¿sí? Esos son súper importantes. Y dependiendo de los componentes que te mencionen, ¿no? Habría que hacer primero, segundo, tercero y así por adelante, ¿ok? Creo que olvidé estos de acá, ahorita me estoy acordando. Estos de aquí son unas pequeñas tarjetas, ¿ya? Tarjetas se les llama tarjetas controladoras, son componentes electrónicos que vienen adheridos a la placa madre o a veces la placa madre ya los trae incrustados y que no se pueden sacar, ¿sí? Entonces la tarjeta madre se le llama hoy en día integrada porque tiene mucho de estas tarjetas controladoras incrustadas de forma fija que no se pueden sacar. Entonces, a veces, por ejemplo, la tarjeta trae tarjeta de red, tarjeta de sonido, tarjeta de controladora de teclado, de mouse, ¿no? Entonces vienen a veces incrustadas o ya están para usar directamente o también tú puedes comprar una nueva y porque estos espacios, estos canales que están viendo por aquí con blanco, hay varios que tienen libre la placa madre y de diferentes tipos, por cierto, para poder agregar otras tarjetas controladoras para mejorar de repente el comportamiento de algún periférico externo, porque estas plaquitas vienen casadas con algún componente externo o periférico de afuera. Entonces, por ejemplo, si este es el monitor, seguramente una de estas tarjetitas, ¿sí? Una de estas tarjetitas que están viendo por acá, una de ellas justamente está casada con el monitor, ¿sí? Porque el monitor no funciona suelto. El monitor, acuérdense, tiene un cable que va corriente y otro cable que va atrás de la caja case. Y ese cable justamente va conectado a la tarjeta controladora que le corresponde. Y esta tarjeta controladora, en el caso puntual del monitor, es denominado tarjeta de video. Y esa es muy conocida, ¿no? Porque casi siempre eso les interesa a usted mucho, ¿no? Que una tarjeta de video sea pues de lo mejor para que la calidad de imagen, video o animación en su máquina funcione mejor, ¿no? Entonces, si el monitor es bueno, comprarle buena tarjeta controladora compatible, ¿no? Porque tienen que ser compatibles. No es nomás decir, bueno, mi monitor es viejo y me voy a comprar una tarjeta de video, versión tanto, con tales propiedades. No, tiene que ser compatible, ¿ya? Entonces, depende del monitor que tengas para que la tarjeta de vídeo le sea compatible.
¿ya? Y viceversa, si tienes la tarjeta de video y quieres cambiar de monitor, pues hay que buscar un monitor que le sea compatible a esa tarjeta de video, ¿no? Ahora con eso hemos acabado ya lo que son los componentes principales del computador. Era el concepto más largo del capítulo de hoy, ¿ok? Entonces aquí están los componentes un poquito más específicos. Ahí está el case, la tarjeta madre, ¿vieron? Así de complicadas en la vida real. Ahí están circuitos, chips, capacitores y una serie de componentes que si los doblas y los manipulas mal, pues se va a dañar todo. Aquí están esos slots que le decía, donde van las tarjetas controladoras, ¿no? Y por acá está metido el procesador, ¿sí? Algo que no se vio en la anterior gráfica es que cerca del procesador normalmente viene lo que llamamos un ventilador o un cooler, que es también importante, porque el cooler le da refresco al procesador, porque el procesador trabaja a grandes velocidades, acá está el procesador, y al trabajar a grandes velocidades se recalienta. Y la tecnología pues siempre está peleando con el tema del refresco, porque cualquier procesador que vayan a mejorar seguramente va a trabajar a mayores velocidades y eso tienen que lidiar con el recalentamiento que va a tener. Entonces, una forma que hacen de propiciar refresco acá es utilizando un cooler o doble cooler, incluso a veces dependiendo del procesador, ¿no? Y otro cooler adicional normalmente por acá, ¿sí? Para la tarjeta madre completa. Entonces, como que hoy en día hay tarjetas madres donde miras uno, dos, tres ventiladores, pero es precisamente de acuerdo a lo que va metido dentro de él, ¿no? Los que ellos son encargados de propiciar refresco. Está ahí el fuente de poder, recomendable que si es máquina original, llamar al técnico que sabe para reemplazar. Este es un procesador, miren, esta es una versión de procesador, el quad core, ya muy pequeño y muy potente. Ahí está una memoria RAM, ¿sí? Un computador puede tener varias de estas, dependiendo de los espacios que tenga para albergar la memoria RAM, ¿sí? Esto es un ROM o BIOS, ¿ya? Viene con un programa dentro del complicadísimo, bueno, que lo hace el fabricante normalmente de la placa, ¿sí? Y bueno, ¿qué más? Acá tenemos algunas tarjetas controladoras, miren, aquí se ve mejor cómo son. Creo que, pues si han visto una, debe ser la del video, ¿ya? Pero bueno, viene varios, ¿no? De video, de teclado, de mouse, aunque la de teclado y mouse normalmente no la ven porque viene incrustada en la placa madre, ¿ya? Pero puede ser que vean del red, ¿sí? La tarjeta de red, la tarjeta de la impresora, rara vez, ¿no? Creo que normalmente lo vas a tener adentro de la placa madre incrustada también, ¿no? Dependiendo de si es una impresora extraña y tiene pues la necesidad de tener una tarjeta controladora pues especial. Tenemos aquí también al disco duro abierto, un lugar muy seguro para almacenar información, ¿ya? Pero, ¿por qué es seguro? Porque esto viene herméticamente sellado para que no le llegue polvo y bueno, idealmente no le llegue humedad si es que está en un lugar seco. Ahora, acá están viendo algo como un CD, ¿verdad? Esto es como un plato, ¿sí? Aquí adentro del disco duro, acá se ve un poquito más abajo, fíjense gruesito, donde está mi mouse, significa que varios de estos platos están apilados uno encima de otro, ¿ya? Y cada plato puede ser grabar información sobre la cara superior o debajo de la cara, es decir, en su cara inferior o superior. En cualquiera de las dos se puede grabar información. Por eso su potencial es alto, ¿no? Tiene alta capacidad. Ahora, esta es una agujita lectora-escritora, por si acaso. Fíjate que tiene un motor, porque este motor es como un motor que tiene un eje controlador, fíjense, bastante alto. ¿Por qué? Porque cada plato tiene una aguja para la cara superior y otra aguja para su cara inferior. Entonces, si el disco duro tiene 5 platos, en total tiene 10 agujas lectoras escritoras. Y si lo vieran en físico esto, cómo escribe, verían esta agujita haciendo zigzag, 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 así. Se mueve todo el tiempo las agujitas. Y no solamente una, se pueden estar moviendo varias agujas, propiciando la lectura, escritura en disco de manera rápida, ¿ya? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y el DVD, finalmente,
para nosotros, ¿no? Como un elemento de almacenamiento, pues, temporal de la información. ¿Ok? Súper importante recordar que, pues, procesador, placa madre, BIOS, RAM, ¿sí? Indispensables, indispensables, ¿no? Puedo ir bajando esto, puedo ir bajando. Disco duro también es importante. Si no hay disco duro, no se puede cargar ningún sistema operativo. ¿Por qué? Ok, cuando el computador es encendido, la BIOS es levantado, ¿sí? El programa que está en la BIOS es levantado. El testea al hardware, dice, bueno, está todo bien, pero si va y ve que no hay disco duro, te avisa. No hay disco duro, no puedo y no avanza. Si ve que no hay RAM o está fallando la RAM, te dice no hay RAM, falla, ¿ok? Bueno, después de ver a nivel de hardware que los componentes estén, la BIOS dice, bueno, hay que cargar ahora el sistema operativo. ¿Dónde va y busca el sistema operativo? A disco duro. Lo busca en disco duro. Si el lugar donde está almacenado el sistema operativo está todo bien, la BIOS se encarga de subir ese programa a la memoria RAM, ¿no? Y si logra concretar eso, el sistema operativo empieza a trabajar ya por sí solo y la BIOS queda a un ladito relegado, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la cual estos componentes son súper importantes, ¿no? Entonces, la BIOS la encargada de trabar todo si es que algún componente a nivel de hardware está dañado o ha detectado con fallas. Puede ser una RAM, puede ser disco duro, que son los indispensables, ¿ya? Y bueno, te avisa también con un mensaje en inglés normalmente, ¿no? Que algo ha pasado, ¿no? Entonces, eso sería el hardware. Bueno, ahora creo que nos podemos ya agilizar con lo que es la placa madre. Solamente focalizarnos, ya hemos hablado de mucho de lo que está acá. Focalizamos los principales elementos. Miren, por acá está el CPU, y el CPU normalmente está compuesto solamente de dos cosas súper importantes. Bueno, tiene varias, pero hay dos elementos súper importantes, que es la ALU, unidad aritmética y lógica, y la unidad de control. Dos. Todo procesador tiene esos dos componentes, ¿ya? Entonces, ¿cómo ha evolucionado la tecnología del procesador? Es que en una primera generación, de repente mirando un procesador, decíamos hay una ALU y una unidad de control. En una generación más adelante, derivaban a querer potenciar más y más el procesador, van a notar que lo que han hecho es aumentar la ALU, ¿sí? Vemos ahora procesadores con doble ALU, 4 ALUs, ¿no? Y pues cuanto más ALUs mejor, porque significa que tienen más poder de cálculo, ¿ya? Entonces, esa es la composición del procesador. Acuérdense que la ALU es importante porque es la calculadora del computador. Ahí se realizan las operaciones aritméticas y lógicas del computador. ¿Ok? Por aquí tenemos a la memoria RAM. ¿Sí? Tenemos también a la memoria ROM. Fíjense, todos estos elementos están adheridos a la placa madre o son parte de la placa madre. La ROM es parte de la placa madre, no se lo puede meter y sacar. Si se daña todo, ¿sí? La RAM se puede reemplazar si se daña, es una plaquita que puede reemplazarse o sacarse cuando sea necesario. Y aquí dice la palabra interfaz, pero en el fondo está representando que aquí tenemos las tarjetas controladoras de los periféricos de entrada y por aquí las tarjetas controladoras de los periféricos de salida. Acuérdense, dentro de la placa madre hay las famosas tarjetas controladoras y ellas son el elemento que está casado con cada componente o periférico externo que tiene el computador, ¿ya? Entonces, si tengo una tarjeta controladora de teclado, es porque se está conectado a un teclado que está afuera de la caja case, ¿sí? Si tengo tarjeta de video, es porque está conectado a un monitor que está en la parte externa de la caja case. Y bueno, por acá tenemos al disco duro también, ¿sí? Al disco duro principalmente, pero cualquier unidad de almacenamiento también está conectado a alguna tarjeta controladora. El flash está conectado a través del puerto USB, ¿no es cierto?, hacia la placa madre. ¿Por qué? Porque tú tienes que conectarlo, ¿no?, en ese puertito que está en la CPU para que logre conectarse. Ahora, una vez conectado a la placa madre a través de ese puerto USB llamado,
Debemos recordar que el objetivo de que esta placa madre exista es que estos componentes puedan interactuar, enviarse información para ejecutar las órdenes que el usuario ha mandado, ¿ya? Ahora, ¿a través de qué se hace esa comunicación? A través de estos elementos llamados buses. Miren, acá estas flechas azules son los famosos buses a través de los cuales la información va viajando de un componente al otro o enviándose para procesar. Fíjense que un programa está en RAM, entonces de RAM sale la información que es enviada a través de los buses, ¿no? ¿A dónde? Al procesador. ¿Para qué? Para que el procesador haga su trabajo, operación aritmético lógico, ¿no? Y luego esa información sea enviada otra vez a través de los buses a la RAM para que la aplicación lo reciba y tú puedas ver resultados en pantalla, ¿ya? Acuérdense que el concepto ALU significa unidad aritmética y lógica. Unidad encargada de las operaciones aritméticas, que son las que aprendiste en el colegio, ¿no? Y lógicas, que son del álgebra de Boole, ¿sí? Lógicas del álgebra de Boole. Entonces, todo eso lo hace este pequeño componente. Ok, con eso ya estaría la motherboard más clara para todos ustedes. Es la placa madre, ¿no? La motherboard, está en inglés, es la placa madre. Vamos con software. 3 son los tipos de software principal. Ahí estamos viendo el primer tipo, es el llamado sistema operativo, el primer tipo de software. Es un software muy importante porque administra los componentes del computador, es el encargado de administrarlo todo. Aquí vemos un Windows, acá vemos un Linux, dos sistemas operativos distintos. Este necesita licencia para ser usada. Este Linux no necesita licencia, es un software libre, ¿no? Es de la trilogía de software libre que existe. Otro tipo son los lenguajes de programación. Acá vemos, por ejemplo, Informix, Visual Basic, son lenguajes de programación. Nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, Visual Basic para generar más software. Vamos a construir nuevos programas de aplicación a través de Visual Basic. Entonces, también es un tipo de software. Visual Studio es una plataforma donde puedes programar en muchos lenguajes de programación. Eso nada más quiero esclarecer, ¿ya? Visual Studio te permite programar en Visual Basic, en C++, C# y una serie de otros lenguajes de programación, ¿ya? Entonces, por ahora, nosotros vamos a usar Visual Basic o Python, dependiendo de la situación que vayamos a tener este semestre. Bueno, el tercer tipo viene los programas de aplicación simple, como por ejemplo el antivirus, el Office, etcétera. Son programas de aplicación que están diseñados específicamente para realizar alguna tarea, ¿ya? Entonces, esos son los tres principales categorías de softwares que tenemos, ¿ya? Cualquier otra cosa que no entre en una u otra categoría le podemos denominar otros, ¿ya? Otros softwares. Ahora, el software está muy ligado del concepto de algoritmo. Entonces, para definir al software, tengo que ir primero a definir el algoritmo. Un algoritmo es una secuencia de pasos lógica construida para poder desembocar en la solución de algún problema. Hay muchas formas de definirla, pero pues podemos decir eso, secuencia de pasos, ordenada, lógica, ¿no? Que está buscando solucionar algún problema en específico. Ahí está. Entonces, no solamente está en el mundo de la informática, ¿no? Este concepto. Cuando vayas a las empresas, te van a hablar de algoritmos, ¿sí? Te van a decir, bueno, vea el instructivo, te dicen, no, vea el instructivo o manual de funciones, y el manual de funciones del personal normalmente tiene construido dentro de él varios algoritmos, porque tus funciones normalmente son para desarrollar alguna tarea que está asociado con problemas, ¿verdad? Entonces lo que hacen es ponerte bajo la forma de algoritmo las posibles soluciones para los problemas que se han presentado y que tú, digamos, vas a tener que implementar más adelante, ¿no?
Y bueno, vas conociendo procesos internos de la empresa y te van hablando en base a algoritmos. Te dicen paso uno, paso 2, paso 3, ¿no? Tú vas a encargar de esto, te dicen, ¿no? Paso uno, paso 2, paso 3, para que logres esto, te dicen. Entonces te están dando los algoritmos necesarios para que tú tengas ese conocimiento y los manuales de instructivos para que tengas más claro cuál es tu función. Pero en el mundo del software, ¿no? Que sabemos que el software es la parte lógica, intangible de la computadora, ¿no? Y que está construido a través de no solamente un algoritmo. El software está construido a través de uno, dos, tres, cientos, miles de algoritmos que pueden estar trabajando en conjunto para poder hacer que eso que está llamado software funcione como lo conocemos. El software más complicado de todos es, por cierto, el sistema operativo. Miles de algoritmos trabajan para que esta computadora sea administrada y que funcione así de fácil para ti cuando le das un clic, nada más para darle la orden, ¿ya? Entonces, ese es el concepto de software. Parte lógica e intangible del computador encargada, ¿no? de ejecutar ciertas acciones en el computador de manera automatizada, ¿ya? Ahora, el software es construido a través de algoritmos. Ahí está el enganche. Por eso nosotros vamos a ver el concepto de algoritmia muy a fondo y luego vamos a ver cómo construir nuevo software a través de algún lenguaje de programación, ¿ya? Entonces, en un sistema informático, ahí están los 4 elementos importantes. Vean que esto es como una cadena o hilo de comunicación que hay entre estos componentes y no hay saltos. El usuario no puede ir directo al hardware. Nunca podría trabajar con el hardware directo. Un usuario no entendería nada, ¿no? Un programa de aplicación no puede ir directo al hardware, tampoco lo puede hacer, ¿sí? Porque el hardware, acuérdense, es la parte dura, es la parte complicada de la máquina. Entonces aquí vemos al grande, ¿no? El sistema operativo, que es el que hace el verdadero trabajo con el nivel de hardware, ¿ya? Entonces el sistema operativo es encargado de interactuar directamente con el hardware, ya sea para enviarle órdenes o para recibir resultados del hardware, poderlo reinterpretar y derivarlo a algún programa de aplicación que luego lo va a derivar al usuario para que él pues vea respuestas en pantalla. Entonces esta cadena no se rompe, ¿ya? Usuario usa aplicación, la aplicación usa el sistema operativo llega al hardware. El hardware devuelve algún resultado, se lo envía al sistema operativo, el sistema operativo lo reinterpreta, se lo envía al programa de aplicación, este lo reinterpreta y se lo envía al usuario de manera sencilla para que él entienda lo que está sucediendo en ese flujo de información que hay en el sistema informático, ¿sí? ¿Ok? Ahora, ¿qué es un sistema operativo? Lo podemos definir muy rápido a este. Es, ante todo, administrador de recursos. Lo hemos ido diciendo, ¿no? Anteriormente, es administrador de recursos. Ahora, cuando hablamos de administrador de recursos, pues, ¿a qué nos referimos? ¿Cuáles son esos recursos que va a administrar? Veamos. Principalmente son dos. Va el hardware y va el software. Esos son los dos componentes, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de hardware, aquí está muy bien mencionado 4 elementos fundamentales en el hardware. Procesadores, fíjense que ahí dice procesadores. Es que hoy en día hablamos que nuestro computador tiene procesadores, pero de repente está mal dicha la frase, ¿ya? A pesar de ello, de que en nuestro computador personal todavía solamente hay un solo procesador, por más que tenga mucho potencial, hay un solo procesador, pueden existir otros computadores más avanzados donde trabajan con varios procesadores. Por eso cuando habla de hardware y de procesador, dice procesadores, porque puede ver pluralidad ahí. Otro, la memoria RAM, ¿sí? Es otro componente de hardware súper importante que el sistema debe administrar. Los periféricos de entrada y salida y los medios de almacenamiento. Ahí están los 4 componentes o las 4 grandes ramas del hardware que el sistema operativo debe administrar. En nuestra cabeza debemos saber que todo el hardware lo administra el sistema operativo, pero hay componentes fundamentales para los cuales el sistema operativo le hace un tratamiento muy especial porque es muy complicado trabajarlo de manera conglomerada, ¿ya? Entonces, debemos imaginar que el sistema operativo es un administrador, pero una parte de él se encarga de administrar el procesador. Otra parte grande de él se encarga de administrar la RAM. Otra, los medios de almacenamiento. Otra, las operaciones de entrada y salida a través de los periféricos, ¿sí? Entonces, ¿a qué me voy con esto?
¿Qué hace el sistema operativo para administrar el procesador? Alguien me diría, bueno, el sistema operativo se encarga de recuperar todas las solicitudes que los programas tienen que hacer para que el procesador calcule o haga la operación de lógica o aritmética, ¿ya? Acuérdate que el sistema operativo ya es un software que está pidiendo cosas al procesador, tú estás haciendo algo, él está pidiendo cosas al procesador. Pero si estás usando un programa, ese programa, aunque no le estés haciendo clic, necesita ciertas cosas que van a requerir cierto uso de procesador. Entonces, ¿qué hace el sistema operativo? Recibe todas las solicitudes de las aplicaciones que están funcionando, ¿no? Ojo que muchas de las aplicaciones que están funcionando tú no las estás viendo, están escondidas atrás de tu escritorio, ¿ya? Entonces el sistema operativo recibe todas esas solicitudes y se encarga de decidir qué solicitud va a atender primero para que el procesador parezca que es un todopoderoso, es decir, que atiende a todas las solicitudes de manera paralela, ¿sí? Sin esperar nada. Entonces nosotros como usuarios, cuando le damos un clic a un icono, le damos una orden al computador, esa orden le llega al computador de manera súper rápida. Hasta que le des el siguiente clic, ¿no? Que es una orden para nosotros o otra orden, el computador ya ha tenido mucho tiempo para ejecutar más de una acción, ¿ya? Entonces nosotros debemos imaginar que el procesador es tan veloz que nuestro tiempo de un segundo para él es demasiado largo. Y en ese tiempo largo él puede hacer cientos de operaciones una a la vez. Pero al ser un segundo un tiempo muy largo para el computador, porque el procesador es de alta velocidad, fíjense, en ese segundo que para mí es esto, el computador puede haber hecho cientos de operaciones una después de otra. Entonces, ese segundo, ¿yo qué voy a pensar que ha hecho? Estas cientos de operaciones las ha hecho al mismo tiempo, ¿no? Y voy a pensar que lo ha hecho en paralelo, y eso es falso. Entonces, nosotros tenemos una falsa idea de que el procesador lo hace todo a la vez. No, el procesador lo hace uno a la vez, pero a grandes velocidades, de tal forma que ti humano te parece que siempre lo hace en paralelo. Entonces, en el fondo, imaginen que el procesador siempre tiene una cola de solicitudes que tiene que atender y que el sistema operativo está interactuando con él para que lo haga de manera ordenada y que simule ser que lo está haciendo todo en paralelo, porque esa es la impresión que debe dar para afuera. ¿Ya? Bueno, la RAM, ¿por qué es importante que la administre la RAM? ¿Por qué es importante la RAM? Porque es pequeña, es muy chica. Tú te puedes abrir programas y programas y programas y la RAM va a quedar siempre más pequeña de lo que pues se pensó que iba a quedar, ¿sí? No tiene mucho espacio, hablamos de 8 gigas nada más de memoria RAM, eso es muy pequeñito. Entonces, puede pasar de que hayas abierto tantos programas que la RAM haya quedado así, cero. ¿Por qué va a quedar cero si es harto? Bueno, el sistema operativo es software. Ese ya está gastando memoria RAM cuando enciendes la computadora. Hay unos programas que el sistema operativo llama de manera automática sin que tú hagas clic por si acaso y que funciona en background, es decir, atrás. Esos programas también ya están gastando memoria RAM, ¿ya? También tus programas que tú estás abriendo, pues el internet, tu música, tu videojuego, un ladito, no sé, todo eso que estás abriendo te está gastando RAM. Entonces en algún momento se le va a gastar. Y el sistema operativo empieza a trabajar de manera muy ardua en el tema de que ya tiene poca RAM y debe empezar a ver de dónde sacar ese espacio. Entonces, el sistema operativo se dice, no se dice, lo hace, simula más memoria RAM de la que realmente tiene, por si acaso. ¿Qué hace cuando se le acaba la RAM que tenía de verdad? Empieza a simular espacio adicional. ¿Eso por qué lo hace? Porque él piensa que todo lo que tú tienes funcional es necesario. Entonces empieza a simular más memoria RAM para que tú puedas seguir subiendo programas de aplicación a memoria. Pero esa simulación tiene un costo. El costo de la simulación es que la lentitud. Tú cuando tienes demasiados programas abiertos te das cuenta que tu máquina te responde más lento y tú dices, ¿qué haces? Empiezas a cerrar programas, ¿no? Y la cosa va mejorando. Entonces, ¿qué ha pasado? Que de repente has llegado al límite de la RAM y él ha empezado a simular memoria, ¿no? Es decir, a quererla acrecentar, pero eso tiene el costo de que ahora tú sientes que está más lento. Te atiende todos los programas que tú quieres, pero está más lento de lo de antes. El tema de cerrar aplicaciones va a ir liberando memoria y va a ir disminuyendo la simulación para que luego quede otra vez utilizando solamente la memoria RAM física, que es lo ideal, ¿sí? Cuando estás usando solamente la memoria RAM, pues
física, vas a ver que todo está bien, hace rápido, responde bastante bien, entonces ahí está. ¿Cómo hace ese trabajo? Ya no nos corresponde saber. Solamente sepamos de que exagerar abrir programas de aplicación en el computador tiene un costo de la velocidad de respuesta. ¿Por qué? Porque para el sistema todos los programas son importantes que funcionen, por lo tanto lo que él hace es empezar a simularte más memoria de la que realmente tenés. Pues también debe controlar las operaciones de entrada y salida para que todo fluya bien para entrada, todo fluya bien para salida. Si hay un error de comunicación entre la salida de alguna operación, pues el sistema operativo debe tratar de reparar o tratar de informar al usuario. Casos comunes, por ejemplo, el audio, ¿no? Por ejemplo, si no hay audio, la computadora puede testear y finalmente tú te das cuenta, ¿no? De que hay error. ¿Por qué? Porque no escuchas, no hay sonido, ¿no? Entonces, la computadora normalmente viene preparada para diagnosticar el hardware, e incluso el sistema operativo lo puede hacer para decirte que algún componente está fallando. Para nosotros, como usuarios, es fácil saber que se ha dañado algún periférico. Por ejemplo, el caso del mouse, por el clic no funciona, nos damos cuenta. El teclado también, si ya no nos responde algunas teclas, rarísimo que se haya dañado, pero se puede dañar. Cuando dañan el teclado, cuando lo abren para limpieza, ¿por qué? Porque si no lo ponen igualito como estuvo, las teclas se dañan, no funcionan como antes, ¿no? El mouse, por el uso, se desgastan sus sensores, entonces puede ser necesario cambiar. Para la máquina que tengo, yo he cambiado creo que 4 mouses, no 4 mouses, porque la verdad que es un desastre. Cuando se daña no te da ni para hacer clic en ningún lado, ¿no? Y bueno, los mouses de ahora se dañan muy rápido para mí, porque antiguamente nosotros abríamos, no sé si se ve, esta partecita se abría y se sacaba una tapita y se limpiaba y ahí adentro era lleno de pelusa, pestañitas, ¿sí? Era polvillo. Entonces, como tenía un material adherente, se iba pegando así como una bolita. Entonces uno limpiaba eso y quedaba perfecto. Ahora esto viene sellado, ya no se puede abrir, ¿no? Entonces, ahí están algunas cosas de la antigüedad. Los medios de almacenamiento, el disco duro, el almacenamiento a disco, ¿sí? El que ya no haya espacio en disco para almacenar, sí te va a avisar porque eso ya no se puede simular, ¿no? Entonces, normalmente estos procesos de almacenamiento, dónde lo almacena, nosotros no nos preocupamos. Único le decimos grabar en la unidad de disco tanto, en la carpeta tanto, el sistema operativo tiene que ir a ver físicamente en qué plato, ¿no? O en qué lugar del plato o disco va a almacenar esa información y eso se encarga el sistema operativo, ¿no? El sistema operativo cuando tú grabas algo se encarga de llevar esa información que estaba en memoria RAM a disco duro. ¿A dónde lo lleva? No nos interesa. Él lo sabe y él lo administra, ¿sí? Cuando tú le das clic al icono del archivo, el sistema operativo va a disco duro, busca, porque él tiene la información de dónde está físicamente, y lo trae a memoria RAM. Y es el proceso que tú normalmente miras muy bien cuando es un archivo demasiado grande de Word, por ejemplo, ¿no? Cuando vayan a hacer su tesis, proyecto de grado, ahí van a notar, ¿no? Cuando ya estén por terminar, al darle clic a la tesis, tarda y se nota, ¿no? Porque cuando miras en Word aparece la página 1 y luego miras en la barra de desplazamiento y ves que era así de grande y luego empieza a achicarse la barra de desplazamiento. Significa que está más páginas apareciendo abajo. Y es porque está yendo el archivo no de un solo soquete, ¿no? No es leer y cargar, no. El archivo es buscado por partes, ¿no? Primero va una parte, lo trae a RAM, luego va por la segunda, la trae a RAM, lo trae por bloques a memoria RAM, ¿ya? Y ahí también hace un pequeño truco para no exagerar el uso de RAM, pero eso ya no nos interesa. Lo importante es saber de que él se encarga de administrar todo este proceso, ¿ya? Es importante cuando hablamos de medios de almacenamiento o de la RAM, hablar de unidades de medida. Entonces voy a usar una pizarrita un rato. Las unidades de medida de la información, ya que han aparecido tanto este concepto, son, vamos a ir, si voy a recordar bien, el bit, ¿ya? Normalmente la unidad mínima es un bit, ¿sí? Ahora, 8 bits hacen a un byte, ¿sí? Hay algunos dispositivos que todavía trabajan en bytes, pero son raros porque sean tan pequeñitos. Un bit para nosotros es un 1 o un 0 en la computadora, ¿ya? Y un byte es una unidad de almacenamiento, podemos decir, es una unidad
que puede albergar una letra del alfabeto ASCII o del código ASCII. Una letra de tu alfabeto, una A, una B, una C, una sola. Entonces, en un byte puedes almacenar una letra o un carácter ASCII, básicamente. El carácter ASCII son los caracteres que soporta la computadora. Hablamos del alfabeto, los números y los símbolos, rayita, guioncito, asterisco, etc. Ahora, después viene a ver, 1000, aquí ya viene, 1024 bytes va a ser igual a 1 kilobyte. ¿Sí? Estoy revisando, porque estas medidas ya no las uso, por eso las estoy dudando un poco. ¿Sí? Tengo que revisar bien mi tablita. Bueno, yo ya no trabajo mucho con estas kilos, ¿no? Me olvidé casi. Ahí está. Un bit, byte y kilobyte. Y luego de aquí para adelante es muy fácil todo, porque siempre es 1024 el anterior. 1024 kilobytes, ¿sí? Va a ser un megabyte, ¿sí? Kilo mega, ahí está. Creo que de aquí inventaron megavisión y luego gigavisión, supongo, ¿no? Porque casualmente después del mega viene el gigabyte. Ahí está. 1024 megabytes hace un gigabyte, que es la medida que hemos estado hablando en memoria RAM, ¿sí? Miren, ahí está. Y esto ha ido apareciendo con el tiempo. Cuando yo usaba la computadora, la primera que utilicé, pues creo que fue hace más de 20 años. La primera, no, 30 años casi que. Bueno, casi yo estuve en una era donde la computadora la teníamos en casa, ¿no? Porque era para el trabajo de mis padres, ¿sí? Entonces yo casi a los 9 años tenía una computadora al alcance, entonces pues hablo de muchos años atrás. Las unidades de medida en esa época iban en megas y kilos, por si acaso, megas y kilos. Los discos duros venían en megas. Pero hoy en día hablamos de memoria RAM de gigas, disco duro de gigas, ¿no? Y en mi época hablábamos de disco duro de megas y memoria RAM de kilobytes, ¿no? Ahora, 1024 gigas, ¿sí? Gigabyte equivale a la siguiente, este les es familiar de repente, el terabyte, ¿sí? Entonces, hoy en día decimos tantos gigas de memoria RAM, ¿no? Y tantos terabytes en disco duro. Ya estamos pasando a la era de los terabytes en disco duro, ¿ya? Y bueno, si hay un poquito más, lo voy a recordar, el tera, el petabyte, ¿sí? Es un, y otra vez al revés, 1024 terabytes es un petabyte, con P. Y 1024 ya existe la medida, ¿sí? Porque en las supercomputadoras, que son unas potentes a lo alto, se usa esta medida, ¿ya? El exabyte, ¿ok? Entonces, 1024 petabytes, vamos a decir que es para un exabyte. Exabyte le llama. Entonces ya van las medidas por ahí. Pero al que me voy es que ya tienen claro de que les están hablando por unidades. Cuanto más grande, mejor, por supuesto, ¿no? Ahora, aquí hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, las RAM van en tamaños de, bueno, puede ser de 4, pero ya no se puede hacer mucho con 4 gigas, ¿sí? Con 4 gigas, ¿sí? Otra más grande puede ser 8 gigas, ¿sí? Otra más grande, van así, miren, 16 los tamaños, aunque puedes variar, pero normalmente los tamaños idealmente van en potencias del 2, ¿sí? Se puede hoy en día variar, pero no es ideal por ciertas formas de trabajo de la RAM, lo ideal es que sea siempre potencia del 2 el tamaño de la RAM. Ahora, si no me equivoco, van por así, aunque yo no he visto estas máquinas, deben ser súper caras, porque cuanto más RAM, se hace más caro por si acaso, ¿sí? 126. No, ¿cuánto es? 64 por 2, 128. Ok, ahí está. Entonces las RAM, hasta donde he visto, están llegando a esas medidas.
Creo que las gamers serán, pues, ¿no? Las que llegan más alto. Pero bueno, mientras que el disco duro, hablamos de 128 gigabytes, ¿sí? Hablamos de 256 gigabytes, 512 gigabytes. Creo que todavía estas medidas son demasiado pequeñas. Pero bueno, ahí hablamos ya de 1 terabyte, ¿sí? Y 1.5 terabytes, así les dicen, ¿sí? Por no ponerlo en giga, ¿no? Y 2 terabytes. Bueno, ya está llegando a 4 y más teras, pero bueno, ahí me voy a quedar. Entonces, ahí está. Almacenamiento de información a largo plazo en disco y almacenamiento de información de manera temporal en memoria RAM. Ahí están las medidas y por eso la RAM es en realidad pequeña en relación a disco duro, ¿no? Ahora, un dato curioso. Yo les había dicho que cuando le falta RAM al sistema operativo va simulando más memoria RAM de la que tiene. La pregunta obvia aquí es, ¿de dónde saca ese extra? Nadie me preguntó ni siquiera en el chat. ¿De dónde saca ese extra? Pues no se puede inventar, ¿no? Tú puedes, claro, tu máquina tiene 4 gigas, le puedes aumentar otro módulo para llegar a 8 gigas, pero tú tienes que hacer la compra física de esa tarjetita y aumentar el módulo y tiene un costo, ¿no? Pero el sistema operativo, ¿de dónde saca pues esa memoria cuando le falta? Bueno, la respuesta está aquí. Cuando le falta RAM, el sistema operativo va y lo saca ¿de dónde? De disco duro. Entonces de ahí es donde empieza a simular más memoria. Y obviamente el disco duro es lento a comparación de la RAM en lo que es velocidad de respuesta. Pero bueno, más que todo me voy a que hace un proceso de simulación utilizando espacio en disco. ¿Sí? Tú ni te das cuenta, no te avisa, él simplemente va y lo ocupa. Es tanto tu espacio en disco que ni te das cuenta, no lo vas a notar, ¿no? Entonces, eso es lo que hace. Y esta estrategia de simular más RAM utilizando espacios en disco le ocasiona lentitud, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual tú la ves más lenta, ¿ok? Listo. Con eso ya tenemos claro las unidades de medida. Voy a retornar a la otra pantallita. Ya estamos terminando el día de hoy. Creo que me extendí en algunos conceptos, pero es porque luego los tenemos otra vez, solo que yo los voy saltando ahora, ¿ya? Bueno, listo. Vámonos con la historia muy rapidito para terminar esta parte. Antiguamente apareció el abaco chino, 5000 años atrás, lo usaban los contadores chinos para realizar operaciones aritméticas y hacer sus operaciones de contables más rápido. Luego empezó una era en la cual decían hay que automatizar estos procesos, un poquito usando la idea del abaco chino probable, mire, porque se le parece en algo, es por ejemplo, la creación de la famosa Pascalina, la máquina sumadora de Pascal, ¿no? En el año más o menos 1600, ¿no? Es diseñada. Ahora, esta máquina sí fue, pues, hecha, pero en realidad nunca tuvo funcionalidad, ¿no? Lo que se buscaba era mecanizar el proceso que tenía las operaciones de cálculo. Entonces vino por una necesidad de calcular más rápido, ¿no? Por eso es un antecesor a lo que son los medios de cálculo de hoy en día. Luego viene en la historia la máquina analítica de Charles Babbage. Miren, son siglo XIX, prácticamente desde el 1600 a 1900, pues estamos hablando muchos años, ¿no? Son 300, más de 300 años. Eh, Charles Babbage es conocido como el padre de la informática justamente por el diseño de su máquina analítica, que en el fondo nunca funcionó, pero tiene todos los conceptos de una máquina de hoy en día. Hablamos de que tiene el concepto de la necesidad de una memoria RAM, ¿sí? Acá está, ¿dónde está? Unas memorias que son bajo la forma de tarjetas perforadas, vamos a empezar con eso. Esto es más o menos como el disco duro o como el flash o el CD de hoy en día, ¿ya? Entonces ellos propiciaban introducir información adentro a través de tarjetas perforadas, que eran unas tarjetas de un material parecido al cartón, donde llevaba ciertas perforaciones que luego la máquina interpretaba y se traducía a órdenes que ella debía ejecutar. Entonces, más o menos había eso por primero. Otro, memorias para almacenar información. Un poquito el concepto del disco duro, ya, un poquito el concepto del disco duro ya estaba acá porque se vio la necesidad de almacenar información.
lo que procesaba había que guardar, ¿ya? El tema del procesador también ya estaba incrustado porque, bueno, ese era lo principal, ¿sí? Para las operaciones de cálculo, ¿no? Y la impresora, ya se vio la necesidad de tener un medio para sacar la información para afuera, ¿no? O sea, los resultados, porque todavía no había monitor, entonces los resultados del procesamiento iba a una impresora para sacar, ¿no? Afuera de una manera que se entienda qué era el resultado. Pero bueno, la máquina analítica quedó en diseño, ¿ya? Y bueno, ahora empezamos a ver ya, pues ya la era del siglo XIX a XX, entrando el XX, después de la máquina analítica de Charles Babbage, empiezan ya a aparecer conceptos muy avanzados, pero se dice que es también utilizando los conceptos de la máquina analítica de Charles Babbage. Aquí vemos, este de acá es la figurita que más o menos está mostrando el componente diseñado por el profesor de física Atanosov. Y bueno, Berry, están los nombres de los dos en la historia porque Berry era su auxiliar de laboratorio. Entonces con él se entiende que construyó esta máquina que es llamada el primer computador electrónico y digital en el mundo. ¿Sí? Este computador lo construyeron en la Universidad de Iowa, en los Estados Unidos, y a la par salió el ENIAC, ¿no? Pues siempre hay la discusión si el ENIAC o esta, pero bueno, en esta universidad le han puesto la placa de que este es el primer computador electrónico y digital, pues, del mundo, y bueno, se le atribuye a ellos el que lo hayan construido, y es probable que en esta época pues había, miren, había gente que estaba investigando no solamente en un lugar, sino en muchos, ¿no? Entonces, ¿qué propiciaba de que los de acá se enteraban que los de allá habían hecho algo? Entonces empezaban a usar ese conocimiento y seguían avanzando en sus cosas. Los de acá se enteraban que hicieron esto, entonces también trataban de ver si se les servía, ¿no? Entonces, como fue como una época rara, ¿no? Donde todo el mundo iba avanzando en sus propias áreas, ¿no? Y como que se enteraban de lo que otro hacía para irlo apropiando y mejorar. Entonces, hay esa discusión de quién fue primero, pues se entiende que ENIAC utilizó estos conceptos para lograr construirse y por lo tanto no le desvirtúa que esta sea la primera máquina electrónica y digital del mundo, ¿no? Pero bueno, luego de esta época ya empieza la era de la computación realmente, porque empieza a aparecer el concepto de procesador en las máquinas, el ENIAC ya era una computadora dicha propiamente, y la evolución para adelante, más o menos cada 10, 15 años, constituyó básicamente en que el procesador fue cambiando, ¿sí? Es por eso que acá dice que más o menos en los 70 ya hablamos del circuito integrado cuando hablamos de procesador. ¿Y qué es el circuito integrado? Es el microprocesador que ahora tú miras o que es parte del computador que hoy en día utilizamos nosotros, ¿ya? Entonces, la evolución del procesador ha traído el cambio de una generación a otra de computadores. ¿Y cómo se fueron propiciando estas generaciones? Habría que hablar mucha historia, no nos interesan mucho los detalles, nos interesa básicamente dos cosas en cada generación de computadores. Uno, qué pasó con el hardware. Dos, qué pasó con el sistema operativo, porque acuérdense que ambos son súper importantes a la hora de definir el computador. Entonces me voy a ir en cada generación a esos dos conceptos. Más o menos hablamos de los 50, entrando los 60, en Bolivia será pues los 70. Nosotros teníamos un atraso de 10 años en la tecnología. Hoy en día creo que ya es menos, pues porque todo está globalizado, ¿no? Pero en estos tiempos, imagínense que en Bolivia todo era 10 años más tarde. Bueno, en esta época el computador ocupaba una habitación muy grande, los técnicos que hacían soporte al computador estaban adentro de la máquina, porque era una habitación, usaban batas especiales, material antiestática, eran personal muy especializado en la electrónica. ¿Por qué? Porque cuando algo se dañaba, ellos tenían que ir testeando uno por uno, reemplazar componentes para que vuelva a funcionar la computadora. Es como imaginarte una persona dentro de la CPU revisando las cosas que suceden adentro para ir reparando, ¿no? Eso sucedía en la primera generación. Lo que ven aquí es el bulbo o tubo al vacío, ya que era el primer componente utilizado para lo que son las operaciones de cálculo, ¿ya? Este tenía el defecto de que era grande, por eso el computador también era muy, muy grande. Tenía el defecto de que recalentaba demasiado. El fresco que necesitaba era temperatura fría.
Por eso los lugares donde estaban los computadores eran conocidos como lugares fríos y el personal normalmente estaba bastante abrigado. No sé si alguna vez han ido al DETIC de la universidad, es el centro de donde están muchos servidores o computadores, ¿no? Importantes para el funcionamiento de la Gabriel. Entonces ahí, por ejemplo, en el área técnica, siempre a temperatura súper elevada y los técnicos ahí andan con chamarrita todo el tiempo por la temperatura alta a la que es recomendable que estén esos equipos. Pero bueno, en esta época era súper frío, se quemaba esto, el costo de reemplazar era muy caro, no había sistema operativo, esa es la palabra clave en esta generación, no había sistema operativo, todo funcionaba con tableros enchufables. Enchufabas algo, le dabas orden al computador. Desenchufabas algo o combinabas ciertos enchufes, le dabas una orden al computador. Así funcionaba. Y complicado, pues, ¿no? Solo el que sabía lo hacía. Y si se equivocaban, seguramente que era grave, ¿no? Ahora, si avanzamos a la segunda generación, pisando los 70, aparece el transistor para reemplazar a el tubo o bulbo al vacío. Este es un ejemplo de un transistor. Este incluso está un poco más grande de lo que era en esa generación, pero bueno, la idea es que nació el transistor como un elemento utilizado para las operaciones de cálculo del computador. Entonces ya como que está teniendo la forma de en algún momento esto convertirse en un procesador de verdad. ¿Ya? Entonces, esta generación también propicia que aparezcan lo que es los sistemas operativos. Sistemas operativos muy primitivos, en el sentido de que no lo usarías tú. Y yo me acuerdo que la primera vez que usé una computadora traía un sistema operativo de segunda generación. Yo no estaba todavía en esta época, acuérdense, en Bolivia hablamos de 10 años más allá, pero cuando yo ocupé una computadora, por decir, tenía 10 años al menos, ¿ya? Entonces no era esta época, por cierto, pero bueno, el sistema operativo tenía la característica de que tú abrías, por ejemplo, la hoja de cálculo o el Excel, ¿no? Y si luego de estar ahí trabajando querías abrir un Word o la hoja de procesamiento de archivos, ¿ya? O de datos, tú tenías que cerrar Excel para abrir Word. O sea que el sistema te aguantaba un programa a la vez abierto. Entonces uno tenía que abrir, cerrar y así era ese trabajito, ¿no? Entonces esa era la segunda generación donde los sistemas operativos solo podían ejecutar un programa a la vez. Ahí está. Luego la tercera generación de computadores, todo porque aparece ya el concepto de circuito integrado, que es lo que vimos nosotros cuando hablábamos de la máquina analítica de Charles Babbage, ¿no? Luego hablamos de que aparece el circuito integrado, pues ahí está el salto del circuito integrado. Fíjense, ¿por qué este es un icono? Porque aquí aparece ya el procesador como lo conocemos hoy en día, ¿ya? Pero el transistor, que estuvo en la segunda generación, también apareció en esta. Es decir, que el circuito integrado, ¿qué es en el fondo? Es un elemento o es una pastilla, dice, de material de silicio que encapsula adentro de él varios transistores, ¿sí? Adentro de esta pastilla, estos que ven acá, son los varios transistores que están encapsulados. Está encapsulado de tal manera que esos varios transistores operen de manera coordinada y puedan propiciar las operaciones aritméticas de manera más rápida, ¿no? Y obviamente eficiente, ¿no? En el sentido de que no hay error posible que suceda, o si hay un error, el mismo componente lo va a corregir, ¿ok? Es que el procesador, acuérdense, tiene su unidad de control. Esa es la encargada de revisar las operaciones y que no haya error. Tiene técnicas para revisar. Entonces, el circuito integrado sería esto, que metieron adentro de él varios transistores para elevar el potencial de cálculo. Eso sería el resumen de la tercera generación. ¿Qué pasó con el sistema operativo? Mejoró, pues, ¿no? Ahora aquí nos están mostrando que en esta generación los sistemas operativos soportan multiprogramación. Qué interesante. ¿Qué era la multiprogramación? La posibilidad de que puedas abrir 2, 3, 4 programas al mismo tiempo. No tantos, yo me acuerdo que abría 3 programas a veces y me decía, porque este también lo ocupé, ¿no? Y decía, ¿no? No hay espacio en RAM suficiente, te decía.
cierre algún programa e intente otra vez, te decía. Entonces te obligaba a cerrar algún programa abierto para liberar memoria y poder abrir el siguiente. Probable que al abrir el siguiente, ya al cerrar ese programa e intentar otra vez, funcionaba, pero a veces decía otra vez, no hay suficiente RAM para ese programa. Cierre un programa e intente otra vez. Entonces te obligaba a seguir cerrando programas para que puedas abrir más una aplicación que tal vez era demasiado grande. Bueno, eso era la tercera generación. Multiprogramación para los sistemas operativos, gracias a que la RAM que estamos viendo aquí, esto es como una RAM dividida, ya fue mejor administrada. Y bueno, el circuito integrado utiliza todavía el transistor, pero utiliza ya varios para las operaciones de cálculo, pero no solamente varias, sino encapsuladas en la pastilla de silicio que estamos viendo aquí. Ese material es especial para poder hacer el correcto encapsulamiento de los componentes por el tema disipación de calor y todo ese tema que ocasiona el que trabajen todos estos en conjunto. ¿Ya? Ahí están los circuitos integrados. Y ahora me voy a la cuarta generación. Ya vemos que ha cambiado levemente el circuito integrado, pero ahora le llaman LSI. Ya no le llaman CI de circuito integrado, le llaman LSI, Large Scale Integration, integración a gran escala. ¿Y por qué le llaman integración a gran escala? Bueno, es el mismo que vimos en la anterior generación, pero ahora aquí adentro vemos encapsulado no varios transistores, cientos de transistores están encapsulados aquí y miniaturizados. Significa que les empezaron a achicar el tamaño a los transistores y propiciaron que aquí quepan cientos, ¿ya? Y por eso que empezamos la era de la miniaturización ya, ¿no? Empezamos a decir integración a gran escala. Quiere decir que ya están más pequeños cada vez los componentes de la máquina. Pues en esta generación, pues ya la computadora tiene la apariencia de lo que conoces hoy en día, una cajita, un monitor y nada más. Los sistemas operativos de esta época se empiezan a evolucionar, ya no solamente propician multiprogramación, sino también ahora aparecen los sistemas operativos orientados a ventana, orientados a que tú puedas hacer clic en algo y te funcione muy fácil, ¿no? Entonces aparecen los primeros Windows, básicamente, haciendo que más usuarios quieran usar la computadora porque se veía algo muy fácil de ocupar, ¿no? Y ahí viene la era de la historia de Bill Gates con... Ay, se me fue la memoria. ¿Cuál era el creador de los sistemas operativos de Apple? ¿Alguien sabe? ¿Nadie se Steve acuerda? Jobs. Steve Jobs, Steve sí, Jobs. exacto, ¿no? Viene esa época en que empieza a medio pelear, porque empieza una era en la cual los sistemas operativos iban apuntando a ser de manera visual, ¿no? Bueno, habían empezado en la tercera generación, pero en la cuarta ya empiezan a aparecer realmente, ¿no? Y pues viene una era de cambio, ¿no? Para nosotros. Ahora, esos serían los sistemas operativos novedosos, los Windows, ¿no? Que dejan de ya los sistemas operativos antiguos que eran de pantallita negra. Ahorita voy a abrir un para que ustedes se den cuenta más o menos cómo era. Miren, así era. Tú prendías tu computadora y eso aparecía en máquina, ¿sí? ¿Y cómo llamabas a un programa? Tú tenías que escribir por lo menos el nombre del programa. Sí, yo quería la calculadora, tenía que escribir calc, pero si me equivocaba, dice, no, no sé, no entiendo, ¿qué quieres decir? Complicado, pues, ¿no? Tener que escribir y el usuario, pues, que se va a aprender las cosas. Bueno, al llamar al programa, obviamente el programa funcionaba como ahorita, pero bueno, de todas maneras, eso sería, ¿ya? Aparecen los Windows, como lo conocemos hoy en día, y bueno, para nosotros, pues mejor, ¿sí? Porque era más fácil de usar cada vez la computadora. Ah, antes que me olvide, la cuarta generación se caracteriza porque aparece la red de redes, el Internet se pone de moda, ¿ya? El chat, el mail, el correo, una hermosa generación porque los primeros chats pues eran académicos, eran chats de intercambio de información científica, ¿no? Si algún país estaba en guerra, pues eso no importaba, ¿no? Lo importante era que la parte científica se estaba comunicando a través de los chats o los correos que se empezaron a ocupar mucho en estas épocas. La red de redes es lo que propicia a esta generación o aparece en esta época, ¿ya? El Internet. Como les comentaba, 10 años atrasado todo en Bolivia. En Bolivia hablamos de esta generación recién por los 90. Pisando el 90 y, a ver, déjenme recordar,
98, 99 más o menos, el internet se puso de moda porque empezaron a aparecer los primeros cafés internet, porque en casa creo que solo el gobierno tendría, ¿no? En la universidad algún laboratorio como computación tenía, ¿no? Algún laboratorio como ciencias de la computación lo tenía, pero era pues para el auxiliar nada más, no como ahorita, ¿no? Que todos, tan globalizado como está. Pero bueno, los primeros pininos del internet aquí fue en los 90 y era súper caro, pues, ¿no? Una hora de internet en esa época te salía 17, 20 pesos, ¿no? Y ahora creo que un boliviano y ya, ¿no? Entonces hay muchas cosas que han ido cambiando. Y bueno, saltamos a la quinta generación. Otra vez, miren, tercera generación el CI, cuarta generación el LSI y en la quinta generación el Very Large Scale Integration. Y es que el circuito integrado ahora alberga dentro de él miles de transistores miniaturizados y encapsulados dentro de él. Imagínense que logran ese encapsulamiento no haciendo más grande el procesador, sino más bien miniaturizando el transistor. El transistor es el que ha ido sufriendo en tamaños, de tal manera de que en ese mismo espacio seguían cabiendo transistores, pero cada vez más de ellos, ¿no? Con respecto a lo que es los sistemas operativos, siguen evolucionando a lo que hoy en día conocemos. Ustedes ven que cada vez están más inteligentes en el sentido de que no solamente le damos órdenes, sino también hacen cosas como que revisan si algún dispositivo está incorrecto, lo repara también. El tema de cómo trabajamos la Cortana hoy en día, ¿no? La Cortana de Windows es como que le hablas y él te escucha, interpreta tu voz y recibe la orden, ¿cierto? Y bueno, y de esa manera en un mundo pues diferente, ahora vemos, ¿no? El sistema operativo ha ido evolucionando no solo en elegancia, que fue lo primero que pasó, sino también ahora en funcionalidad. Está como que cada vez con más opciones disponibles para que nosotros podamos trabajar mejor. Ahora, el software evoluciona a otro paso. El software a un principio nació por la necesidad de calcular, ¿ya? Luego de tratar gran cantidad de información, hablemos de los censos, esto de las elecciones también, las votaciones, todo lo hacen con software, ¿no? La necesidad de grandes cantidades de información, trabajarlos en momentos más rápidos, ¿ya? Pero ahora, como que la quinta generación nacen otras necesidades y otras ideas. Hablamos de una época en la que aparece la IA, inteligencia artificial. ¿Qué es inteligencia artificial? Simular la inteligencia nuestra. ¿Y qué es nuestra inteligencia? Nosotros no solamente podemos calcular cosas, no solamente podemos almacenar información, ¿cierto? Lo que hoy yo les estoy dando es información que ustedes la están almacenando aquí en su memoria RAM y requiere que la procesen y luego la pasen a su disco duro, por favor, para que en el examen lo sepan, ¿ya? Entonces, eso de pasar al disco duro nuestro significa que lo tenemos que procesar. ¿Y cómo lo hacen? Apoyándose con la plataforma, viendo los vídeos que les he puesto ahí de apoyo, resolviendo la autoevaluación, ese es el apoyo. Y ahí va a ir pasando a disco duro, a una memoria de largo plazo, en la cual va a estar cuando algo asociado a ello te pregunte. ¿Listo? Entonces viene otra necesidad en esta época, que es la IA, inteligencia artificial, es crear software inteligente, simular que el software es inteligente. Entonces aparece la era de la robótica también. Los robots, ¿qué les debemos poner? Un software inteligente para que sean más parecidos a nosotros, para que ellos hagan el trabajo difícil que nosotros no podemos hacer. ¿Qué trabajo difícil no podemos hacer? Bueno, no solamente por cosas feas, ¿no? O sea, a ver, a muchas personas no les gusta limpiar su habitación, lavar su ropa. Hemos hecho que la lavadora lave la ropa, eso sí es una máquina, ¿cierto? La limpieza, usamos persona externa, viene una persona externa, limpia la casa, nos facilita la vida, en vez de yo limpiar, descanso, no sé, ¿no? Entonces la idea del robot es empezar a hacer tareas muy tediosas para nosotros los humanos, pero en otro sentido. Hay fábricas donde trabajan con material tóxico, pesado, ¿no? Donde la persona se va deteriorando cuando hace esos trabajos. Entonces la idea era inicialmente poner robots a hacer estos trabajos. En Japón, en Estados Unidos, hay grandes fábricas que ya hacen uso de estos robots hoy en día. No pensemos de que estamos lejos, sí existen. Si ustedes van buscando información de Japón, van a ver que tienen mucho, mucho que ya está robotizado, demasiado. Tal vez a veces uno no, creo que ya medio se pierde. Yo no he ido, pero he visto muchos documentales donde veo que ya ellos están apuntando a robotizar todo, ¿no? Enfermeras, personal de casa, personal de seguridad, no sé, varias cosas. Entonces, ¿cómo logran eso? Algún ser humano ha tenido que idear ese software y ponerlo en la máquina. Entonces,
Se dice artificial en el sentido de que, no en el sentido de que tienen un cerebro pensante como nosotros. Nosotros, si nuestro papá nos dice, después de las 11 de la noche no debe salir porque es peligroso, ¿no es cierto? Entonces, seguramente que hasta cierta edad le vamos a hacer caso, ¿no? Pero luego vamos a empezar a tomar riesgos, ¿verdad? No, yo quiero ir a la fiesta y no me importa, y si llego 12, no importa, una hora no hace nada. O sea, empiezas, fíjate, a procesar tu información, a tomar riesgos en función a tu información que tienes y tus necesidades y tus deseos, ¿verdad? Ese proceso de haber pensado y decidir, tú decidir, no voy a hacerle caso y voy a hacer esto, ese es un proceso de inteligencia que tú tienes, es una propiedad tuya muy humana que no lo podemos poner en los robots, ¿ya? Al robot, ¿qué le puedo hacer? Le puedo hacer un software que le diga, si tu temperatura es mayor a 36 grados, huye, ¿no? Para que no te quemes, ¿no? Entonces, el robot, si la temperatura está 35.9, va a seguir ahí quedándose, ¿sí? No se va a mover, por más que vea que el fuego llega, no va a escapar. ¿Por qué? Porque no tiene esa capacidad de pensar. Pero a ti, por ejemplo, si te digo, no te mueves de aquí a cuando seas 70 grados centígrados, hasta que seas mayor a 70 grados centígrados, no te muevas, si yo te doy esa orden, tú vas a estar ahí, y cuando veas que ya no soportas, que veas que ya te estás quemando, vas a huir, pues, ¿no? Y esa es la propiedad de deducción, la propiedad de decisión. Eso es muy tuyo. Eso no hemos podido llevar a las máquinas, aunque hay mucha ciencia que está estudiando cómo realmente hacer que lo hagan. Hablan incluso de hacer esto de lo que es la mezcla, ¿verdad? Ponerle de verdad un cerebro pensante y conectarlo y que haga lo que hace un humano. Pero bueno, no he llegado a investigar mucho en eso, pero hay esos temas, ¿no? Pero no se ha logrado, ¿ya? Entonces, por ahora todo es artificial, ¿sí? Quiere decir que, pues, probable que vaya a funcionar en algún futuro, pero por ahora no. Les comento que incluso hay un área que se llama en informática las redes neuronales, donde se estudia cómo nuestras neuronas del cerebro mandan información de un lugar al otro, porque acuérdense, las neuronas son como unos componentes de los cuales está hecho nuestro cerebro, y ellos están interconectados entre sí a través de unas redes, ¿sí? Por eso hablan del área de redes neuronales, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando yo te pregunto algo? ¿No? De alguna forma esa información va a tu cerebro y las neuronas se empiezan a activar. Si pudiera yo sacarles una foto, vean unos foquitos que se encienden en el cerebro, es porque se están activando las neuronas que tienen información de ese tema. Entonces, ¿qué pasa en el cerebro? La parte inteligente hace de que esa información vaya de una neurona a la otra a través de las redes neuronales y se propicie una deducción, una respuesta para adelante. Entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestro aprendizaje? A veces es solamente sabiendo ese tema, de que cuando a mí me preguntan algo, tengo que asociar esa pregunta con lo que mis neuronas saben, ¿cierto? Y si realmente no hay conocimiento ahí que se haya aliado, es porque algo ha dado suelto. Entonces tengo que ir a buscar más información para que mis neuronas lo vuelvan a procesar y el conocimiento vaya quedando, ¿ya? Es más o menos así como funciona. Entonces va ahí en varias ideas de cómo están haciendo la inteligencia artificial, pero aquí vemos ya una sexta generación, mire, Very, Very Large Scale Integration, integración a muy, muy gran escala, millones de transistores encapsulados en la pastilla de silicio. Eso es lo que deben imaginar, ¿sí? Millones. Hoy en día los transistores, hoy en día vamos por la novena, décima generación, puntualmente, vamos por la décima, millones de transistores encapsulados en la pastilla de silicio, pero esos transistores llevan tamaños nanométricos. ¿Qué significa? 17 nanómetros fue la última información que supe del tamaño de los transistores, ¿no? Entonces hay millones ahí en esa pequeña pastilla de silicio trabajando a grandes velocidades para propiciar los cálculos más rápido o las operaciones lógicas de manera más rápida para nosotros, ¿ya? Y es por eso que el procesador ha evolucionado en velocidad y capacidad, ¿sí? Hace más cosas más rápido para nosotros, ¿no? Bueno, en estas generaciones, miren, 90, hoy en día para nosotros 2020, creo que pues vamos a decir 2020, 2010, 2000, más o menos empezando los 2000, ya empezó a cambiarse un poquito el tema de la computación, ¿ya? Si hablamos de lo que es hoy en día la décima generación, se ha explotado mucho este concepto que está aquí en la pantallita, porque hablamos de computación en la nube.
Computación en la nube significa que nosotros almacenamos información en Internet, en algún servidor de Internet, en algún disco duro que se encuentra en un servidor de Internet, ahí. Entonces, ¿cómo yo almaceno información en Internet? Bueno, tú abres una cuenta de Microsoft o Outlook o de Gmail. Fíjate que no solamente viene con el correo electrónico, sino viene con algunas herramientas adicionales. El Drive, por ejemplo, de Gmail, ¿no? Te permite cargar hasta 10 gigas de información, ¿cierto? Donde tú gratis puedes cargar ficheros, etcétera, de tal manera de que no importa de qué lugar del mundo te conectes a tu cuenta, puedes descargar esos ficheros y tenerlos siempre a la mano. Entonces, estamos estilando a almacenar información en la nube. Ahora, el trabajo, sin embargo, en la nube, que es lo que están viendo en la gráfica, es otra cosa. Significa que tú estás sentado en tu computadora y a través del Internet estás ejecutando un programa de aplicación que está funcionando en un servidor que está en la nube, al cual tú estás conectado. Entonces, tú ejecutas programas desde tu página web que en el fondo no están funcionando en tu máquina, están funcionando en algún servidor en la nube. ¿Y qué estás haciendo tú con tu máquina? Simplemente estás usando lo de intermediario para llegar a ese programa de aplicación, ¿ya? Entonces, el trabajo en la nube hoy en día se ocupa mucho, ha traído ventajas, ¿no? Y bueno, nuevos desafíos para el área de informática, porque no es nomás abrir las cosas, ¿no? Obviamente la seguridad aquí es otra cosa, ¿no? Ya no te sirve desenchufar tu máquina para decir ya está segura. Obviamente al estar en la nube ya puede ser sujeta a ataques, ¿no? Que pues el trabajo ya es de los administradores de que funcione esto de manera correcta. Muchas empresas ya trabajan así porque ya tienen, ¿no? El tema de seguridad bien sustentado y hackeos, etcétera, es difícil que les llegue. Ok, entonces, obviamente, pues hablamos de aquí para adelante el disparo de lo que es el procesador hasta llegar a lo que hoy en día conocemos como décima generación y la evolución también del software y los sistemas operativos a la par para que nosotros veamos hoy en día cosas como un Windows 10, que es más fácil de usar, con una Cortana que incluso nos escucha y puede ejecutar órdenes de voz, ¿no? Entonces, cosas bien interesantes que han ido pasando en la historia y que lamentablemente, ¿no? A veces nosotros no lo notamos, ¿no? Porque pues no hemos existido en esos tiempos y como que uno dice, bueno, no me interesa mucho lo que pasó en el pasado, pero nos sirve para comparar, ¿ya? Ok, entonces ahora voy a puntualizar algo sencillo, que son los tipos de computadoras que existen en el mundo. Hablamos de tipos, ¿ya? El primer más grande es la supercomputadora. Actualmente la Sunway Taihu Lai, creo que le dije más o menos, Sunway Taihu Lai, es la famosa supercomputadora que puede propiciar, miren, ya que les hablé de medidas de información, ya tienen idea de qué significa esto. 93 cuatrillones de cálculos por segundo. Obviamente no es solo esta máquina, es todo esto por si acaso. La supercomputadora es todo esto que están viendo, ¿ya? Una RAM de 1.3 petabytes, bastante. Y obviamente los medios de almacenamiento pues son bastantes, ¿ya? Entonces, son computadoras diseñadas con un propósito específico, ¿ya? Tienen gran capacidad de procesamiento en paralelo, pues es como tener varias máquinas trabajando al mismo tiempo para realizar estas 93 cuatrillones de cálculos por segundo, ¿ok? No se ocupa en todos lados, ¿no? O sea, ¿dónde lo tienen? Lo tendrán pues en una empresa súper grande, multinacional. Dudo mucho que todavía trabajen con supercomputadores ellas, pero más que todo está esto en centros de investigación gubernamentales, Estados Unidos, Japón, etcétera, los tienen. Para análisis del comportamiento del clima se ocupa mucho porque ellos utilizan modelos matemáticos complicados para el tema de diagnóstico. Acuérdense que todavía no diagnosticamos el clima realmente a full, ¿sí? Quiere decir al 100. Lo hacen más o menos con algunos parámetros, como por ejemplo, gracias a que utilizan, ¿no es cierto?, los satélites, pueden ver que cerca de Bolivia, por el sur, en Argentina, por ejemplo, se ve que hay un frente frío porque solo ven en el satélite y lo interpreta bien. Entonces, por la dirección del viento, eso es una técnica, la dirección del viento, pronostican que en tal zona de Santa Cruz va a haber frente frío.
¿no? Entonces ellos lo dicen incluso unos días antes porque ven ese comportamiento. Pero eso es un diagnóstico nada más porque puede ser que suceda o no. Entonces a veces dicen como que iba a llover y no llovió. Pues es que pasa que había una dirección en la cual el frente fría venía y por lo tanto así lo pronosticaron, pero puede ser de que apareció algo que ellos no vieron a tiempo y fue otro frente o otro viento que va en una dirección opuesta y se lo lleva, ¿sí? Y por lo tanto no llega el frío. Bueno, pasa más o menos eso. Todo eso ellos lo trabajan con computadoras con modelos matemáticos que les ayudan a hacer ese tipo de diagnóstico, ¿no? Entonces hay fallitas, pero creo que hoy en día 5 días por lo menos no fallan, ¿no? En los diagnósticos de clima, al menos en los que ves en internet están muy acertados. Ok, la desventaja de la supercomputadora es de que es con un propósito específico y no lo podemos usar para muchas cosas o con muchos propósitos. Entonces viene para el pronóstico del clima, para la Fuerza Aérea Americana, para lo que es el control de usuarios, no sé, ¿no? Entonces viene con un propósito en específico, a eso me voy. A ver, ahora nos vamos con, déjenme ver acá, sí. La mainframe o la mainframe en realidad viene después de la supercomputadora. Podemos decir que esta es más factible de ejecutar más, más procesos diversos que la super. La super es por un propósito específico. Esta puede ser que haga 2, 3 o más propósitos específicos, pero no tantos, ¿ya? La ventaja es que lo hace muy rápido, ¿ya? Es menos rápido que la super, por supuesto, pero esta, por ejemplo, ya es más factible para las multinacionales, los bancos transnacionales, los gobiernos, ¿no? Empresas muy grandes a nivel mundial o pueden ocupar este tipo de equipos, ¿no? Las mainframes, ¿sí? La Z3 de la IBM es un ejemplo, 2.500 millones de transacciones al día realiza, ¿no? Entonces, básicamente, esto lo ocupa mucho, como les decía, empresas transnacionales, ¿ya? Después viene la mini computadora, que esto es conocido en nuestro medio más como servidor, ¿sí? Yo sé que en algún momento han escuchado. No podemos inscribirle porque los servidores están en reparación. Ahorita, por ejemplo, no hay, la Virtual UARM está en reparación, el servidor está en mantenimiento, es como una mini computadora el servidor. Y bueno, normalmente esto lo ocupan entidades grandes, ¿no? Empresas grandes para albergar a sus softwares que controlan sus procesos automatizados, ¿no? Entonces, esta viene con muchos propósitos, con gran potencial. Incluso a veces, hoy en día, cuando la ves, parece una computadora común, no parece algo como esto. Aquí, pues tú ves, este no es un computador común, pero ha cambiado al nivel que se parece mucho a una computadora nuestra. Algo que no había dicho en la supercomputadora, en la mainframe y en el servidor es lo siguiente. Son computadores que vienen con la posibilidad de soportar que muchos, si no hablamos en la super de miles, miles de terminales o usuarios estén conectados a él. Por ejemplo, a la virtual o a IDM.edu, que está en un servidor X, nosotros, si nos, ¿cuántos estudiantes hay en la Gabriel? En una facultad hay más de 5.000 estudiantes. ¿Cuántas facultades hay? Más de 12. Imagínense la cantidad de estudiantes que pueden estar conectados a virtual en un segundo. Entonces son miles. Cuando ustedes se inscriben, por ejemplo, lo notan, ¿no? Está lento, no me responde. Bueno, es por la capacidad que tiene de cuántos usuarios va a poder albergar pues al mismo tiempo, ¿no? Y también el tema del ancho de banda por internet, porque llegamos a ese servidor no a través de una red local, lo hacemos a través de la red de internet. Entonces, ahí tiene que ver mucho también el ancho de banda de la red de internet, porque es como que un canal por el cual todos al mismo tiempo quieren entrar y obviamente no van a poder, ¿no? Es como que todos quieren al mismo tiempo y se va a hacer un cuello de botella donde algunos van a ir entrando y va a ir liberando de a poco, ¿sí? Entonces, esa es la razón de repente que en las inscripciones ven que está un poco lento y bueno, ellos han estado trabajando en mejorar, pero realmente es crítico, ¿no? En la época de inscripciones. Tal vez si lo hicieran por facultad cambiaría la cosa, pero es bien difícil por los tiempos. Siempre estamos apurados, ¿no? A ras. Entonces todos quieren empezar clases rápido. Luego viene obviamente la microcomputadora, la computadora personal, la que tú ocupas en casa. Y ya las características la hemos visto, pero con eso ya habríamos acabado los 4 tipos de computadoras. En casa tú solamente vas a optar por tener una microcomputadora, un servidor, tal vez un hacker,
¿sí? Porque algo quiere hacer, aunque no creo, porque lo van a agarrar muy rápido, ¿no? Entonces, normalmente los hackers utilizan servidores en la nube, por si acaso, para hacer sus dañineras, ¿no? Servidores en la nube que difícilmente, bueno, que les es más fácil esconderse, ¿sí? En servidores en la nube, porque si tú estás en casa conectado a internet, tu máquina ya es sujeta a cualquier ataque. No te sorprendas, puede sucederte. Ahí a través de programas que ocupas en la web se pueden entrar ciertos virus a tu máquina y robar información, es factible, ¿sí? Entonces siempre hay que estar protegidos con alguna forma, un antivirus puede ser, ¿ya? Entonces, pero esos detallitos a medida que vayan siendo usuarios de la computadora, ¿ya? Con eso, chicos, hemos terminado. No sé si hay alguna pregunta de alguien. Voy a ir leyendo el chat. Voy a dejar de compartir la pantalla. No sé qué le hice a mi Zoom, pero está todo raro. A ver, voy a empezar a leer los mensajes de arriba abajo. Es una pesadilla por el ancho de banda. Están trabajando en mejorar. Esperemos de que logren en algún momento pues esa mejoría, ¿no? Ya, WhatsApp, está más. Sí, si no tiene micrófono no importa, ustedes solamente ponen un saludo, acuérdense en el chat, ustedes dicen buenos días y ya vais registrando su nombre. Yo después lo voy a grabar, ¿ya? Mm, ya, esta diapositiva la voy a pasar porque ahorita no hay virtual, ¿sí? No hay virtual. En Virtual UAGRM, acuérdense, está ya todo listo. Ustedes solo tienen que entrar y decir, estoy en el tema 1 y mirar el material de apoyo. En el enlace de YouTube va a ir apareciendo las clases en el orden en que vayamos haciendo las clases, ¿sí? La de hoy ya va a aparecer mañana, ¿cierto? Más o menos un día me tardo en publicarlo, ¿ya? Entonces, el enlace que les pasé para saber qué hice la clase anterior, ahí está en orden. Y la plataforma está todo el material, pero como ahorita está cortado, claro, no hay ningún problema, yo ahorita se los paso la diapositiva para que lo vean. No hay más preguntas, yo creo que ahora nos pasamos, pero bueno, fue porque un poquito me tardé en empezar la clase. No, si no hay más consultas, chicos, hasta aquí llegamos al capítulo 1. El día lunes nos toca el segundo capítulo, estoy trabajando teoría todavía, y luego de ahí vamos a empezar la práctica. Del auxiliar no se preocupen, ya les han tomado examen y seguramente la siguiente semana nos van a ir dando la información a lo que es del auxiliar, ¿ya? ¿O quién es el auxiliar? Aquí estaba leyendo que ¿por qué el ingreso es complicado? No estoy entendiendo eso. ¿El ingreso a Zoom es complicado? Ah, ya. Lo que pasa es que esta cuenta revisa de que estén logueados, ¿sí? Revisa que estén logueados en Google. ¿Por qué les obligo a loguearse? Porque he tenido ya problemas, ¿sí? De que empiezan a hacer mucho ruido y son personas que no son del grupo nuestro. Entonces prefiero que se logueen porque la cuenta que yo tengo captura las cuentas de correo de las personas que ingresan. Entonces cuando yo detecto que alguien está molestando, lo único que hago es bloquearlo para que ya no moleste, ¿sí? Y no nos perjudiquemos y no perdamos clases, ¿ya? Mm, mm. El Dije formato una de... consulta, buen día. Buen día. El horario de ingreso a las clases, ¿a qué hora es exactamente? Tiene que ser 7, ¿sí? Tiene que ser 7, 7:15 máximo, ya debemos empezar, ¿ya? Hoy sí me atrasé, porque anoche estuve con muchas cosas, entonces, bueno, 7:15 debemos de estar en clase, ¿ya? Yo el enlace trato de mandarlo 7:10 a máximo, pero el enlace debería mandarlo a las 7. Y la clase normalmente la terminamos a las 9, por si acaso. Hoy fue un día especial, era un tema un poco largo, pero las clases están cortadas a 9 máximo, ¿ya? Y por ahora estamos trabajando 2 días, ¿sí? Los lunes y sábado, hasta nivelar el programa y que ya esté en línea. Una vez que ya estemos en línea, vamos a tener por Zoom una vez a la semana y por plataforma otra vez a la semana, ¿ok? No sé qué Buenos días, más, profesora. ¿sí? Gracias, Inge.
Ok, está bien. Miranda, ¿qué más? Profesora, buen día. Buen día. Una consulta, bueno, estuvimos esperando temprano, pero lamentablemente algunos teléfonos no son tan actualizados. Por eso era que yo les sugería que el ingreso sea más fácil. No hay problema si nos conseguimos otro teléfono, ¿no? O sea, yo tuve que ir a prestarme un teléfono de un vecino. No, a ver, un segundito. El ingreso a Zoom solamente debió pedirte que estés logueado en tu cuenta de correo. Eh, ¿cuál es tu problemita, básicamente? Porque en cualquier celular deberías poder tener la clase. Me mandó directo a entrar a mi correo electrónico. Lo que pasa es que me robaron mi teléfono a finales del año pasado, Ya. cerrando el 2020. Y conseguí un teléfono de ocasión, digamos, ¿no? Ajá. Entonces, ya tenía un correo electrónico anterior, no lo hice hackear, digamos. Ya. ¿Entiende? Sí. Lo compré de segunda mano. Entonces, mi correo me lo rechazaba porque me olvidé la contraseña. Entonces, pude conseguir este otro teléfono, a Dios gracias, para entrar a la clase. Ya, a ver, vamos a probar. Yo ahora lo voy a configurar para esta cuenta otra vez, de que deje el ingreso libre. Pero si empiezan los problemas de que molestan, ahí voy a otra vez a cerrarlo, a que sí o sí estén logueados. Es para agarrar esas cuentas raras y bloquearlas y que no nos molesten, ¿ya? Yo lo voy a abrir, porque no fue con ustedes que tuve problema el anterior semestre o con este grupo, fue con otro grupo, ¿ya? Entonces, el problema fue de que no nos dejaban pasar la clase. Era ruido, o sea, no era que aparecía cosas feas o algo así. Era ruido, ruido. Entonces, no me dejaban hacer mucho. Entonces, yo lo bloqueé y con eso lo arreglé. Pero, pues, podemos hablar un rato a ver qué pasa. De repente ya nadie está interesado en molestar y, pues, trabajamos bien, ¿ya? Es recomendable que esté con su cuenta, su logueo siempre, trate de solucionarlo porque la mayoría de las aplicaciones usan la cuenta de correo para loguear, ¿ya? Y usted se puede crear otro correo nuevo, pues, ¿no? Si no le anda el anterior, se puede crear un nuevo que es el de Gmail, otro Gmail o Outlook, el que usted vea conveniente. Y Tenía ese mismo problema, Inge, perdón, tenía ese mismo problema antes de entrar, pero como me pidió mi correo y ajá, mi contraseña es la correcta, lo puse y tampoco me aceptaba, entonces tuve que volver a entrar a mi correo, cambiar la contraseña y después recién me aceptó el Zoom, porque si no, no, tampoco iba a poder entrar. sí, es que no estaba correctamente logueado, por eso es. De todas maneras, lo voy a abrir de manera temporal y si hay problemas, otra vez lo voy a tener que cerrar. ¿Ya? Ese era una restricción al ingreso. Puede ser eso que les haya complicado. Lo voy a hacer hoy. Para la siguiente Muchas clase ya va a gracias, estar. ingeniera. ¿Ok? Bueno, chicos, entonces nos vemos la siguiente clase el día lunes. Los espero a las 7. Les mando el enlace para empezar la clase. ¿Ya? Hasta luego, que pasen buen día. Chao. Listo, igualmente, Gracias, ingeniera. Inge, fue un buen fin de semana. Igualmente. Ingeniera, se Hasta queda. luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Chao, chao.